Bienvenido al lugar donde tus sueños se hacen realidad en Dream World. Actualmente, este juego ocupa el primer lugar en popularidad en la web y en las tendencias de juegos. El primer lugar en términos de número de jugadores, el juego más famoso en todas las categorías, conoce a Dream World. Este es un juego nacional que todo el mundo ha jugado al menos una vez, incluidos actores, blogueros, políticos y otros. Seas quien seas, aquí se pueden encontrar jugadores de todas las edades y nacionalidades. Un chico de cabello oscuro crea su personaje por primera vez en el juego. Sin pensarlo dos veces, el jugador se hace llamar Carl. En Dream World puedes hacer realidad tus sueños. Cadence Cook ha creado un personaje lo más parecido posible a él. El personaje principal estaba completamente inmerso en el juego. Podía jugarlo durante semanas sin salir de casa. Convertirse en el número 1 que nadie puede superar. Este es el objetivo que Cadence se ha propuesto. Y después de pasar miles de horas en Dream World, hará realidad su sueño. Cook ocupó la primera posición en la clasificación, pero el canal del juego se cerró y el mundo se olvidó de Dream World durante mucho tiempo. Hoy es el día de lanzamiento de Dream World 2. El canal se creó nuevamente, pero hubo una rareza. El juego indica que el personaje del juego está en el suelo. Media hora antes, Cadence había terminado la entrega express como de costumbre y estaba presionando el botón de selección de nombre de usuario para reservar Dream World 2. De repente el ascensor se detuvo tan bruscamente que el protagonista perdió el equilibrio. La luz se apagó y se hizo el silencio. Cook trató desesperadamente de comunicarse con el despachador, pero el botón de llamada de emergencia no funcionó y no se pudo contactar con el 911. Mientras el joven esperaba ayuda, o mientras alguien notaba que el ascensor no funcionaba, un marcador del juego apareció frente al hombre. Cadence no podía entender cómo funcionaba. Tal vez era un holograma. El marcador parecía existir en el mundo real. Un botón se destacaba en la pantalla, claramente exigiendo presionarlo, y un ávido jugador como Cook no pudo evitar presionarlo. Tras la confirmación, la información en el marcador se actualizó, y el tipo tuvo su primera tarea, en la que se informó que el ascensor pronto sería atacado por parásitos. Necesitaba escapar del espacio cerrado. En caso de fallar en la tarea, el personaje principal está en peligro de muerte. De repente el ascensor se llenó de un enjambre de cucarachas. Salieron arrastrándose de todos los rincones. El grito de Cook llenó todo el edificio. Las cucarachas estaban por todas partes. Intentaban meterse debajo de la ropa y meterse en los oídos. Teníamos que salir urgentemente. Quedan 13 segundos para el final de la actuación. El protagonista se enfrentó a su tarea y pudo salir del ascensor abarrotado. Había un portal detrás de Cadence, pero no parece que las cucarachas vinieran de allí. Así que, ¿por qué un portal? Aparentemente, este es el portal que abro cuando salgo del juego. Tal vez el chico comenzó a pensar que se estaba volviendo loco por el cierre repentino del juego y comenzó a tener síndrome de abstinencia. De repente, comenzaron a provenir sonidos vagos del portal, lo que provocó el pánico en el protagonista. Demasiadas preguntas y tan pocas respuestas. Un monstruo verde parecido a un duende saltó del portal. El monstruo claramente quería atacar a Cook. Esto no puede suceder en la realidad. El joven comenzó a pensar que había comenzado a alucinar. El duende golpeó al niño. Él se rindió por reflejo, cubriéndose la cabeza. Un grito escapó de la boca de Cadence de dolor. El golpe del monstruo fue real. Además, Cook recibió daño del ataque del duende. Su salud comenzó a disminuir. Necesitas correr. Pero ¿qué pasará si el duende continúa atacando? No queda absolutamente nada para la salud. Un golpe puede ser el último. El monstruo verde se preparaba para atacar al protagonista nuevamente. Cadence estaba en pánico. El duende abrió su desagradable boca. El tipo estaba seguro de que moriría, y así terminaría su vida inútil. Por un segundo, el pánico retrocedió. El monstruo es bastante pequeño, aunque apareció espectacularmente. Debes recomponerte. Cook estaba distraído y el duende atacó de nuevo, pero el tipo logró saltar. Un golpe y terminó. Tenía que correr. Cadence vio una escalera. Si corría por ella y se escondía en otro piso, entonces tal vez podría escapar. El panel informativo bloqueaba la salida de las escaleras. Cook estaba recibiendo entrenamiento y era imposible salir del piso. La salida está bloqueada, no hay a dónde huir, queda recomponerse y luchar o morir. Durante este tiempo, el duende logró balancearse y lanzar su martillo de madera al personaje principal con todas sus fuerzas. El arma del monstruo voló contra la pared, justo al lado de Cadence. La muerte respirando por la espalda del protagonista. El chico ya se ha resignado a que ha llegado su fin. Tal vez sea solo un mal sueño. Por la mañana se despertará después de una noche dura e irá a trabajar. De repente apareció una notificación sobre la recompensa por desconectar el servidor
El nivel del jugador no es lo suficientemente alto para ellos. Se han realizado cambios. El cuerpo de Cook se calmó. Ya no había pánico. Era la nueva habilidad que acababa de adquirir. El duende se preparó para atacar a su oponente nuevamente. Ya no se veía tan aterrador como había parecido antes. Cadance tomó su espada. Es un monstruo ordinario de una mazmorra de rango F. Si sucediera en Dreamworld, el héroe simplemente lo ignoraría. Esto significa que la probabilidad de que Cook pierda es 0 y su salud no caerá por debajo de cierto nivel. El duende está avanzando. El chico pensó que inicialmente tenía una ventaja contra el monstruo. Es imposible morir durante el entrenamiento. El monstruo, preparándose para atacar, decidió saltar para poder hacer más daño. En este momento, Cadance atravesó a sangre fría a su oponente con su espada. Resultó que era tan simple. El martillo se cayó de las manos de un monstruo. Si es como en el juego, entonces debería haber al menos 5 duendes. Cook se preguntó si podría hacer frente a un duende que le había causado tanto miedo, si sería capaz de derrotar a varios más de la misma clase. ¿Qué tipo de pensamientos estúpidos? El personaje principal está obligado a enfrentar, sin importar cuántos oponentes, lo principal es actuar con calma, destreza y rapidez. El tipo se preparó mentalmente para la batalla. Tomó su espada y se puso de pie esperando a los enemigos. Deberían acercarse un poco más. Con un hábil movimiento del arma, Cadance despachó rápidamente a todos los duendes. La tarea se completó. Todos los monstruos del 13º piso fueron destruidos. El personaje principal recibió el título de asesino malvado. La tarea resultó ser mucho más fácil de lo que parecía inicialmente. Cook recibió harapos andrajosos de los duendes asesinados. Esto es realmente un juego, pero todo sucede en la realidad. Hoy es el día de lanzamiento de Dreamworld 2. Cadance se preguntó por qué estaba tan tranquilo entonces, probablemente debido a la mejora que recibió por el bono. Queda por saber si fue el personaje principal quien se metió en el juego o el juego se hizo realidad. El jugador decidió revisar el marcador. Dado que su nivel es bajo, solo está disponible el uso parcial del cuerpo celeste, se activa la habilidad Tranquilidad. Cook no entendía por qué había adquirido una habilidad que había estado ganando meses la última vez. Tal vez esta era la recompensa por cerrar el servidor. Dreamworld fue otro juego popular. La razón de su fracaso fue su increíble dificultad. Anteriormente, tenías que escribir un comando cada vez que usabas un hechizo, lo que ralentizaba su uso. Muchos jugadores se fueron porque no podían acostumbrarse a la mecánica del juego, porque solo los verdaderos fanáticos podían dominarlo. Pero la razón principal por la que el juego apestaba eran 3 vidas. Si mueres 3 veces, entonces el personaje se elimina. Es por eso que había tan pocos jugadores rudos y una gran diferencia entre los clasificadores. Aquellos que entraron en el top 12 no fueron considerados humanos, sino que fueron llamados dioses por los usuarios. También conocidos como los que están por encima de los cielos, comenzaron de nuevo muchas veces, y a pesar de la dificultad del juego, se convirtieron en los más fuertes. El número 1 era un personaje llamado Kay, es decir, Cadance Cook. El tipo conocía todos los trucos del juego como la palma de su mano. Comenzó de nuevo miles de veces. Pero 5 años después, el servidor se apagó y apareció una encuesta en la página principal. Había 3 cosas para elegir que a los jugadores les gustaría trasladar a Dreamworld 2 y ese fue el final del primer Dreamworld. Sin embargo, nadie podría haber pensado que la segunda versión del juego sería en este formato. Nadie esperaba recibir una recompensa por desconectarse así. Cadance comenzó a regañarse a sí mismo. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría elegido el objeto místico. El cuerpo celeste te permitió adaptarte a las batallas. Por el momento la habilidad se puede usar parcialmente. Las habilidades relacionadas son limitadas. No es de extrañar que la espada cayera naturalmente en su mano, y lo que es más importante, Cook comenzó a sentir algo que no había sentido antes en el juego. El cuerpo se vio afectado por la calma del cuerpo celeste, lo que significaba que las otras 2 habilidades también se recibirían como recompensa. Ha aparecido una nueva tarea. La mazmorra del rango F ha comenzado a transformarse. Debes sobrevivir a 5 o 6 oleadas, durante las cuales se crea la mazmorra. El tiempo para la tarea es de 10 minutos. En caso de fallo, se amenaza de muerte. El monstruo apareció en el bloque 103 porque el jugador está pasando por el tutorial. El nivel del monstruo está adaptado. El jefe duende ya ha pasado por el portal. Cadance necesita luchar contra el enemigo y derrotarlo. Un ligero terremoto comenzó en el edificio habitable. La electricidad comenzó a funcionar intermitentemente. La niña estaba a punto de ir a la escuela. Sintió ligeros temblores, según creía, terremotos. Pero era un calabozo. En este día la niña no estaba destinada a llegar viva a la escuela. Un enorme duende se interpuso en el camino de la colegiala.
Nunca antes había visto tales monstruos y no tenía idea de qué hacer. Los duendes comenzaron a aparecer por toda la casa, en apartamentos, pasillos. La gente no estaba preparada para tal desastre. Los residentes de la casa salieron corriendo de sus apartamentos, buscando la salvación, pero los monstruos estaban por todas partes. No había dónde esconderse. Un sonido familiar se escuchó por todas partes. Ya había comenzado. Era hora de comenzar la tarea. Es muy malo si es como en el juego. Cook se dio cuenta de que los duendes comenzaron a aparecer por todas partes. Mucha gente moriría. Una mazmorra es un fenómeno en el que la zona normal es golpeada por multitudes de monstruos. Ese era el concepto de Dreamworld. La gente que no es jugadora no puede luchar. Los monstruos no pueden salir de sus pisos. Si el tipo puede escapar, entonces puede despejarlos. Para llegar a otro edificio, debes llegar al techo. Solo un ranker puede salvar a todos. Debes esperar con el techo y pararte aquí para despejar esta mazmorra. Incluso cuando entrena, al jefe no le gusta la luz, lo que significa que se esconde en el sótano. La única salida es llegar a él en 10 minutos. Se escuchó un sonido incomprensible por detrás. El personaje principal se dio la vuelta para mirar. Allí apareció un portal. El portal azul oscuro despertó un gran interés entre el jugador. Lo invitó a sí mismo. Lo más probable es que esto se deba a que la infestación de monstruos se ha detenido. Cook definitivamente se enfrentará a todo. No tiene otra opción. Ha activado la habilidad de calma. El tipo se dirigió con confianza hacia lo desconocido y se sumergió en el portal. El personaje principal se encontró en la habitación de la semilla secreta infectada de la naturaleza, que se encontraba en el estacionamiento. Kadan se imaginó este lugar de esta manera, pero esperaba que algo cambiara en la segunda parte. Los duendes deambulaban por el estacionamiento. Parece que el jugador se escondió detrás de un poste, hasta que los monstruos lo notaron. Aparentemente, los duendes suben a través de portales. Para salvar a las personas, deben ser bloqueados. Para hacer esto, debes matar al jefe. No fue difícil encontrar el casco verde. En realidad, es realmente enorme. Se parece más al que se muestra en las películas. El duende gigante aún no se había dado cuenta del jugador y deambulaba sin rumbo por el estacionamiento. Hasta que la mazmorra esté terminada, este lugar no se ha convertido en una mazmorra en toda regla. En el entrenamiento, hasta que se completa el proceso, las incursiones se llevan a cabo de acuerdo con una táctica diferente. Cook esperó tiempo para atacar al jefe. El temporizador debería bajar a 1 minuto. Luego, los monstruos respiran acortadamente y puedes comenzar a luchar. Apareció un icono sobre el jefe, lo que significa que debes atacarlo. Cook asestó con confianza el primer golpe. El acortamiento de la respiración se produce en el último minuto antes de la formación de la mazmorra. El jugador ha activado la habilidad de calma. Ahora no puede entrar en pánico. En el último momento antes del final de la mazmorra, todos los monstruos comienzan a respirar con más fuerza. El monstruo que se ha convertido en el jefe se detiene. Muchos jugadores se aprovecharon de esto y subieron de nivel de esta manera. El protagonista no estaba seguro de si era aplicable a la situación actual, pero no había otra opción. Primero debes desorientar a los pequeños duendes. Debes elegir un lugar más alto. El jugador subió y se escondió detrás de un auto volcado. Los monstruos perdieron de vista al enemigo y comenzaron a buscarlo. Cook recibió el título de asesino cobarde, y la ira de los monstruos aumentó, y la capacidad de los duendes para evaluar la situación se debilitó. Es necesario equiparse de antemano. Al personaje principal se le ocurrió un plan de acción. Sin embargo, el jugador perdió la vigilancia. El jefe se acercó demasiado silenciosamente por detrás y golpeó. Cadance logró esquivar. Parecía que la contracción de la respiración del enorme duende había terminado. Mirando más de cerca, el personaje principal se dio cuenta de que el jefe se movía a la fuerza. Antes de que pueda moverse de nuevo, Cook debe acabar con el enemigo. Cook derrotó al jefe de un solo golpe. Logró aprovechar la situación a tiempo. La cabeza del duende cayó al suelo del estacionamiento. El entrenamiento se completó con éxito. El pronóstico del tiempo estaba en la radio. Se espera nubosidad y una alta concentración de polvo fino en la mayor parte del país. En las ciudades densamente pobladas hay un fuerte viento y una espesa niebla por la mañana. Debido a la alta concentración de polvo, el presentador recomienda a los residentes del país quedarse en casa. Una mañana que se suponía que iba a ser como cualquier otra. Hoy fue diferente. La catástrofe se apoderó de todo el país, como si un apocalipsis pasara por las calles. Unos 10 minutos lo cambiaron todo. El incidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, comenzando en Seúl, el centro de Corea, y luego cubriendo todo el país en un instante. Debido a esto, Internet explotó. Todos los canales de noticias se inundaron de información, pero todos los medios fueron eliminados. La gente del pueblo, que no creía del todo y tenía dudas, solo hablaba de la situación.
En el camerino, la niña reconoció los gráficos del juego. Claramente era Dreamworld. Emily Gibbs, una ídolo popular, vio cuidadosamente los videos de las escenas. La muchacha se dio cuenta de que el calabozo había comenzado. Gibbs es el mejor intérprete y compositor del campamento. Se le llama ídolo, es una estrella mundial que protagonizó comerciales, dramas y películas. Sin embargo, Emily, una chica dulce e inocente, tiene un secreto. De repente, el proceso fue interrumpido por un productor que voló hacia el camerino. Informó ansiosamente que todos sus planes para hoy fueron cancelados. Necesitaban regresar urgentemente al dormitorio. Emily se levantó de un salto y le mostró al hombre una transmisión en vivo de un lagarto atacando a la gente. La transmisión se lleva a cabo desde la Torre Namsan, después de lo cual la niña mostró un wyvern rojo en medio de la ciudad. El productor trató de calmar a una alarmada Gibbs, pero ella insistió en que Dreamworld se había convertido en una realidad. El hombre estaba seguro de que la cantante era adicta a los juegos y decidió confiscar el teléfono. El secreto de Emily era que ella era una jugadora del mundo de los sueños, la que estaba por encima de los cielos. Esto significa que es una de las 12 a las que todos los jugadores admiraban. Entre ellos, el mejor jugador que usó armas libremente fue un tirador mágico de rango 12. Incluso los fanáticos no sabían sobre el pasatiempo de la niña. Para que el ídolo no fuera reconocido, usó un filtro de voz. Gibbs también eligió a un hombre de mediana edad como su personaje, pero cuando el juego se hizo realidad, no hubo necesidad de ocultar su identidad. Sin embargo, el productor tomó el teléfono y lo guardó en su mochila. No quería oír hablar de Dreamworld. Afirmó que el director podía enviar a la niña a rehabilitación. El hombre solo quería preservar su reputación. Gibbs le pidió que escuchara, pero se desató un terremoto y todo a su alrededor comenzó a caer al suelo. El jugador aprovechó la oportunidad y le arrebató el teléfono al productor. Dicen que si vinculas un teléfono a una cuenta, puedes acceder a elementos y habilidades, al igual que en el juego. La chica primero intentó iniciar sesión en su cuenta. Le pidió al hombre que no se moviera. Emily Gibbs inició sesión, obtuvo acceso a la cuenta y se convirtió en un personaje del juego. El productor se sorprendió. Estaba seguro de que la chica se lo había inventado todo, pero el juego se hizo realidad. Como recompensa por conectarte, puedes equipar un revólver mágico. Desde el vacío, directamente a las manos de Emily, un arma real descendió exactamente como en el juego. Mientras la jugadora admiraba su nuevo revólver, un portal se abrió detrás de ella. Un monstruo desagradable que parecía un demonio inmediatamente comenzó a arrastrarse fuera de él. La heroína estaba encantada. El monstruo en la vida es más vil que en el juego. Decidida a probar el arma, Gibbs apuntó con su revólver al monstruo. Un disparo sería suficiente para un holgazán así. Pero no hubo disparo. El tambor estaba vacío, un sudor frío comenzó a correr por su rostro. Emily estaba desconcertada si el arma no era real. ¿Por qué no había disparado? El marcador mostró que se está produciendo una sincronización. Hay que esperar. El monstruo estaba listo para atacar. Estaba muy cerca del jugador. Tuve que esquivar los ataques del necrófago y huir hasta que el revólver estuvo cargado. La carga lenta del teléfono casi causa la muerte de la heroína. Huyendo del monstruo, resultó ganar algo de tiempo. Finalmente, la niña se detuvo con confianza y le disparó. El cuerpo del necrófago cayó al suelo. El productor no podía creer lo que veía. No podía entender lo que estaba sucediendo y le pidió una explicación al ídolo. Emily dijo que el hombre necesitaba huir urgentemente. Ahora todos estaban solos y necesitaba encontrar a una persona. Cadence se quedó en el estacionamiento subterráneo, mirando al jefe asesinado. El árbol infectado de la naturaleza no pudo pasar a la clandestinidad. El tipo hizo frente a su tarea. El cuerpo del monstruo comenzó a burbujear. Luego se disolvió en el aire y voló hacia la cima como un torbellino. El monstruo desapareció, pero todo el daño causado al edificio y la sangre permanecieron. Después de completar la tarea, apareció un nuevo portal. Aparentemente ha llegado la segunda etapa. La tarea educativa es un laberinto de elección, en el que debes pasar por cada etapa de la dificultad seleccionada. Esta es la última parte del entrenamiento, donde la recompensa será la habilidad. No terminó y volvió al principio, ya que el personaje principal detuvo la mazmorra. Esto significa que debe volver a realizar el entrenamiento. Hasta ahora todo es demasiado simple. Después de pasar por el portal, el jugador se encontró en una habitación apenas iluminada. Este lugar es real, al igual que el mapa del tutorial de Dreamworld en la primera parte. El chico puede oler el entorno y la temperatura. Esto lo sorprendió. El entrenamiento comenzó. Las fuentes de luz aparecieron detrás de él y Cadence miró a su alrededor para ver. Frente al personaje principal hay 4 portales, un laberinto de elección. El último paso del tutorial, después del cual el jugador es recompensado con una habilidad basada en el nivel que haya elegido.
Incluso si la habilidad es la misma, será de rango F para dificultad fácil y rango A para dificultad infernal. Por lo general, Cook elige una dificultad infernal. El problema es que está configurada de tal manera que es imposible pasarla. Pero hubo un jugador que fue capaz de superar la dificultad infernal, pero ahora las circunstancias son diferentes. El marcador mostraba el número de jugadores en cada nivel, 120 tratando de pasar en dificultad infernal. El hecho mismo de que se esté capacitando a tanta gente significa que este fenómeno está ocurriendo en un área grande. Quizás no solo en Corea, sino en todo el mundo, Dreamworld se ha convertido en una realidad en todo el planeta. Mucha gente murió. Cook pidió mentalmente a los habitantes del planeta que aguantaran. En primer lugar, Cadance debe preocuparse por sí mismo, y solo entonces por los demás. Como resultado, el jugador seguía eligiendo un nivel de dificultad infernal. Nivel 1. La tarea es proteger la estatua de la diosa de los golems en un espacio confinado durante 5 minutos. En caso de fracaso, Cook morirá. El límite de tiempo solo existe en una complejidad infernal. Los golems de piedra comenzaron a arrastrarse por todas partes. Hasta ahora, solo pueden arrastrarse. Después de que los monstruos cargaron, se pusieron de pie y comenzaron a flotar en el aire. El jugador comenzó a luchar. Los golems resultaron ser más débiles de lo que esperaba. El personaje principal cortó hábilmente la carne de piedra de los monstruos. Fue fácil para el tipo. Los monstruos se dispersaron en pedazos por todo el espacio de entrenamiento. Tal vez todo se deba a la capacidad del cuerpo celeste. Una tarea sorprendentemente fácil. Pero los problemas apenas comienzan. El nivel de oxígeno en la cúpula disminuye. Los golems se vuelven más activos. El tiempo de reacción del personaje se ha reducido en 0,5 segundos. Y la velocidad y la fuerza de los monstruos se han aumentado en un 5%. En proporción al tiempo restante, el movimiento del jugador se vuelve más lento y los monstruos se vuelven más fuertes. El tiempo de reacción se ralentizó en 1 segundo y la velocidad y la fuerza de los monstruos aumentaron en un 10%, con 3 minutos restantes. En este nivel, el chico necesita predecir los movimientos de los golems de antemano. El verdadero horror de la complejidad infernal aparecerá ahora. ¿Tiene sentido correr riesgos en el entrenamiento? El jugador decidió que había un punto, todo por el bien de una misión secreta, que es solo en dificultad infernal. De los monstruos destruidos, se reunió un jefe golem. Esta es la tarea secreta. El monstruo resultó ser muy ruidoso. El tipo tuvo que taparse los oídos. Para una misión secreta, puedes obtener una mejora que no está disponible en otras dificultades. El jefe trató de pisar al jugador, pero Cook logró saltar. Eligiendo una oportunidad, el personaje principal golpeó al golem con una espada. Sin embargo, la piel del monstruo resultó ser mucho más fuerte de lo que esperaba el personaje. Su espada sufrió más que el jefe. La lucha es dura. Cadance solo podrá recibir la recompensa cuando termine la fase. Todo lo que puede hacer ahora es cambiar su equipo. El jugador retiró la espada áspera y tomó el martillo de daño físico corrupto. Ahora puedes comenzar la batalla desde el principio. Tales armas claramente darán más daño. Con 1 minuto y medio por delante, Cook se apresuró a atacar, blandiendo su martillo. Esta vez, el jefe recibió más daño, y un plan apareció en la cabeza del tipo. Esquivando ataques, Cadance golpeó al golem una y otra vez. Debido a una velocidad tan alta, el monstruo de piedra no tuvo tiempo de esquivar los ataques. Este es un monstruo de entrenamiento, por lo que solo necesitas cortar su salud. El punto débil del golem es el núcleo del abdomen. Debes apuntar allí. Sin embargo, la piedra es demasiado alta, debes alcanzarla de alguna manera. No es como en el juego, el personaje no puede saltar tan alto. Si no puedes subir, debes obligar al jefe a bajar. Con un golpe circular, Cadance golpeó al golem en las piernas, para que se volviera más bajo de estatura. El personaje principal asestó golpe tras golpe. Partes del jefe volaron en diferentes direcciones. Finalmente, el monstruo, sin equilibrio ni apoyo, cayó al suelo. Luego, el jugador saltó lo más alto que pudo para asestar el golpe final. Este es el final del monstruo de piedra. Su piedra de vida se rompe en pedazos. Los ojos del golem se oscurecieron, y Cadance hizo su trabajo a la perfección. Un monstruo de rango desconocido fue derrotado. Se completó la primera etapa de entrenamiento. Todavía quedan 39 segundos, el tipo ahorró mucho tiempo, gracias a este martillo. El protagonista recibió una recompensa oculta por completar la primera etapa de entrenamiento, resistencia de rango A. La habilidad del ojo del dragón se desbloqueó y el tipo también recibió una gran cantidad de salud. Pero esta es solo la primera etapa de entrenamiento de un gran número. Incluso en el mundo de los sueños real, el personaje pasó por un entrenamiento durante todo un mes. En medio del bosque, Cadance estaba matando limos. Matarlos era muy fácil.
Con el ojo del dragón, el personaje principal vio a los oponentes, incluso si se escondían. Al tipo le gusta demasiado el nivel infernal y su habilidad con el ojo de dragón. Mirando a su alrededor cuidadosamente, Cook vio a su oponente y arrojó su arma al vacío. Dio en el blanco, un monstruo cuya apariencia estaba oculta a la vista del ser humano ordinario. El ojo del dragón permite al usuario ver el flujo de maná, por lo que es imposible esconderse del tipo. Se completó otra tarea oculta. La etapa oculta se abrió debido a la finalización de la tarea oculta. Apareció un jefe. Una mujer llamó tonto al jugador. Podía seguir viviendo. Si él se hubiera ido y hubiera fingido no verla, ella lo habría perdonado. El jefe también señaló que la arrogancia de Cook lo llevó a la muerte. Mientras el monstruo estaba crucificado frente al hombre, logró escabullirse. La situación resultó ser completamente diferente. La arrogancia del jefe la llevó a la muerte. Cadance no perdió el tiempo. Mientras el monstruo hablaba, comenzó a atacar. Y luego, aprovechando la oportunidad, lo corté en dos. Era demasiado fácil. La jefa trató de justificarse. Si fuera su cuerpo real, entonces la persona ya estaría muerta. Sin embargo, el chico ya no es el mismo que al comienzo del entrenamiento. Le aconsejó al jefe que regresara a su cuerpo y lo esperara. Cadence ha completado todas las etapas de entrenamiento. Ha recibido premios por su entrenamiento. En 5 segundos, el jugador será transferido. Ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. El personaje principal atravesó el portal. Cook decidió comprobar cuánto tiempo pasaba aprendiendo. Han pasado 3 meses. No pensó que desaparecería por tanto tiempo. Primero necesita encontrar sobrevivientes aquí. Primero hay que evaluar la situación. Tuvo lugar en una escuela secundaria de Seúl. Los jugadores estaban en pánico. Nadie quería ir a luchar contra los monstruos. Estaban seguros de que todos morirían si se quedaban aquí. El policía confirmó las palabras del tipo: «No hay más tiempo que esperar. Les queda un día». Orson Marshman, un oficial de policía, uno de los jugadores, no pudo soportarlo. ¿No entiende el oficial que el juego se ha vuelto real? Todos tienen una sola vida. Todos pueden morir. Pero Orson calmó al tipo. El oficial también está asustado. Sin embargo, los jugadores deben ir a la mazmorra, de lo contrario pronto se producirá una grieta. Este es un fenómeno durante el cual el número de monstruos en la mazmorra aumenta rápidamente, salen de ella. Cuando se produce una grieta, el portal se vuelve rojo y el rango de la mazmorra comienza a aumentar lentamente. El problema es que la gente aquí no es capaz de hacer frente a tanta complejidad. Si el rango E de la mazmorra sube a D, entonces no habrá ninguna posibilidad. Si vuelve a haber una grieta, nadie sobrevivirá a ella. La mazmorra se bombea a una velocidad tremenda. Esto se debe a que los monstruos aquí son los muertos vivientes. La mayoría de las veces se encuentran zombies. A diferencia de otros monstruos, una mordedura de zombie infecta instantáneamente. Además, pueden convertirse en los de su propia especie. Incluso los cadáveres pueden convertirse en zombies. Otras mazmorras en esta área todavía son de rango F. Ahora los jugadores están en la escuela, que alguna vez fue una mazmorra. Los niños inocentes que estudiaban aquí estaban indefensos ante el ataque de los muertos. El plantel ya ha perdido a mucha gente, familia, seres queridos, amigos, pero tenemos que luchar. Lucha para proteger la casa y a aquellos que aún pueden ser protegidos de los monstruos. Y lo más importante, tenemos que salvarnos del mundo cambiado. Tenemos que preservar lo que queda a toda costa. Marshman llamó a todos a luchar. En este mundo las mazmorras no son una tarea, sino un desastre. El policía es muy consciente de que su plan es una locura, pero debe cuidar la supervivencia de las personas. El equipo fue a despejar la mazmorra de rango E. Los miembros no sabían si regresarían a casa con vida. Aunque el equipo no tiene una buena ranker, sí cuenta con Emily Gibbs, una excelente tiradora. El líder del escuadrón inspiró a sus camaradas a ir a luchar contra los monstruos. La vida en el mundo ya no será la misma. Las calles son un completo desastre. Los coches han sido abandonados por sus dueños. El edificio está lleno de cadáveres. Muchas personas han sido asesinadas en sus apartamentos. Cadance cerró los ojos del niño que había caído durante la invasión de monstruos. Necesitas encontrar jugadores vivos. Agruparte hará que sea más fácil sobrevivir en este mundo. Después de salir del apartamento, Cook encontró un portal a la mazmorra cerca de la escuela. El portal rojo es el más peligroso. El color del portal refleja el estado de la mazmorra. Pulmones azules, verde normal. Después de que se rompa la mazmorra roja, el portal se volverá negro. Quedaban 24 horas antes de la grieta. Mientras el tipo miraba a su alrededor, quedaban 22 horas antes de la grieta. En el juego, cuando el tiempo antes de la grieta comienza a acelerarse, los monstruos aparecen con frecuencia y en grandes cantidades. En esos momentos, se destruyen asentamientos enteros. Si es lo mismo que en el juego, pronto ocurrirá una grieta.
En este caso, las personas en la mazmorra no durarán mucho. Todavía tenemos que averiguar por qué el conteo de tiempo de repente comenzó a acelerarse. La estructura de la mazmorra cambia según el nivel. No hay nada notable en los rangos F, pero los rangos E hacen que los objetos dentro de sí mismos sean varias veces más grandes que una persona. Cadance terminó en un aula vacía, un fenómeno en el que los elementos dentro de una mazmorra se hacen más grandes y se llama expansión. El nivel del jugador es bajo, no puede relajar su vigilancia. Ha aparecido un esqueleto revivido, nivel 40. Está poseído por un espíritu maldito. Sacando directamente de las películas de terror, Cook eligió una espada robusta. El esqueleto miró al personaje principal con sus ojos desalmados. El monstruo se apresuró a atacar al personaje principal. Cadance estaba completamente tranquila. El jugador se ocupó rápidamente del esqueleto, cortándolo con una espada. Para derrotar al monstruo, debes encontrar su núcleo. Su punto débil es el cuello. Debes deshacerte del espíritu que contiene. Después de descubrir, debes cortar al monstruo. Y cuando el esqueleto no pueda resistir, debes acabar con él de una vez por todas. Es decir, para dividir el núcleo, matando así al esqueleto, de hecho, no es difícil hacer frente a este monstruo. Cadance ha mejorado su nivel. No ha escuchado este sonido durante 100 años. Al comienzo del entrenamiento suena más a menudo. Pero debido al nivel máximo, Cook no lo había escuchado desde que terminó el 30. Fue sorprendente que solo hubiera un esqueleto, ya que aparecieron otros. El personaje principal recibió muchos títulos en este piso. Después de un tiempo, el jugador encontró una montaña de esqueletos muertos. Alguien debe haber venido aquí antes. Tendrás que posponer la nivelación y encontrar a las personas que luchan en esta mazmorra. En este momento, hubo feroces batallas con un escuadrón de policía. Había demasiados esqueletos. Los monstruos atacaron a la gente por todos lados. Algo malo está sucediendo aquí. Hace una hora, las cosas iban muy bien. La plantilla cumplía con su tarea. Los jugadores actuaban al unísono, incluso los más débiles podían luchar. Gracias a Emily, el equipo no tuvo bajas. Cubrió perfectamente a aquellos que no vieron el peligro que se acercaba. Nada presagiaba problemas, cuando de repente hubo una explosión. Muchos resultaron heridos. El escuadrón ni siquiera entendía de qué lado se produjo la explosión. Necesitaban dispersarse. Las cosas estaban mal. Orson notó a 2 hombres vestidos con capas verdes en el piso de arriba. Estaban claramente involucrados en la explosión. Debe ser, jugadores, que es imposible que monstruos de este nivel aparezcan en una mazmorra de rango E. Primero, necesitas sacar a la gente de aquí. El escuadrón necesita salir del alcance del hechizo. Los jugadores apuntan al jugador más fuerte del grupo. Deben tener algún tipo de plan. Marshman trató de idear un plan de acción. Nadie esperaba esto en la mazmorra. Un jugador apareció junto al policía. Se burló de la cobardía del comandante. Orson trató de atacar al enemigo, pero esquivó hábilmente el ataque. El jugador informó que se quedaron solos. El enemigo conocía claramente al detective. El policía no podía creer quién era el hombre. Claramente no lo reconoció. El enemigo estaba decepcionado con la historia de detectives y se preparaba para atacar. Hubo otra explosión. Las llamas quemaron el cuerpo de Orson. El hombre logró esquivar el golpe de un extraño. El enemigo está jugando con él. El jugador enmascarado se rió. Comparó a Marshman con una cucaracha. Wave Rider's Spear. Esta recompensa por desactivar el servidor, pero con un límite de nivel. Al menos su poder por sí solo lo hace efectivo. Debes herir a este jugador, no importa cuál sea su nivel. Está claro por sus habilidades que es un luchador de alto nivel. Sin embargo, no importa cuán fuerte fuera el oponente, no usaría la explosión en sí mismo. El detective aprovechó la oportunidad y atacó al atacante. El jugador enmascarado conocía los pasos de Marshman por delante. Era demasiado predecible. Y de nuevo hubo una explosión. Por primera vez el cuerpo del policía está envuelto en llamas. La onda expansiva lo arrastró contra la pared y Orson fue golpeado con fuerza. El detective es impotente contra el jugador enmascarado. Todavía no entiende qué tipo de persona es. El desconocido se acercó y notó que Marshman había perdido el sentido desde su último encuentro. Los recuerdos afloraron en la cabeza del policía. Hace unos años atrapó a un asesino. Asesinó brutalmente a una mujer, y Orson finalmente entendió quién estaba parado frente a él. El criminal se quitó la máscara. Ahora cree que puede lidiar con el detective por meterlo en la cárcel. El jugador había estado esperando esta oportunidad durante demasiado tiempo, y de repente apareció la suerte. Louis Adrian, un notorio asesino en serie, escapó de la cárcel cuando Dreamworld se hizo realidad. El culpable fue condenado a muerte, un demonio que mató a 7 personas. Así que todos los que están con él ahora, sus compañeros de celda, este es el peor escenario.
El detective no podía creer que un monstruo así tuviera derecho a convertirse en jugador. Lewis recordó que todos los compañeros de equipo de Orson están muertos. Nadie vendrá a salvarlo. Es probable que los compañeros de celda de Adrián ya hayan acabado con todos los compañeros restantes del hombre. Tan pronto como el delincuente quiso rematar al policía, se escuchó una explosión. Alguien rompió la pared de la habitación. Esto claramente no estaba en los planes del atacante. Cadance finalmente ha encontrado más jugadores. Ahora puede descubrir lo que está sucediendo en la mazmorra. Sin embargo, el tipo rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal aquí. ¿Podría ser que los jugadores estuvieran peleando entre sí? Lewis estaba desconcertado por la aparición de otro hombre en el campo de batalla. Marshman le advirtió al jugador que corriera. Quienquiera que fuera el nuevo participante en la pelea, no debería haber interrumpido a Adrian. Decidió hacer estallar al jugador. Orson estaba a punto de perder la esperanza cuando de repente el joven salió ileso del fuego. Cook usó el ojo del dragón. Se dio cuenta de que el hombre enmascarado estaba involucrado en la explosión. En comparación con el laberinto de elección, el criminal será fácil de tratar. El hombre enmascarado decidió que no fallaría esta vez, pero el jugador evitó hábilmente la explosión. Cadance se dio cuenta rápidamente de que el hombre enmascarado era un jugador rojo. Esta es una persona que constantemente mata a otros jugadores. Solo hay 3 vidas en Dreamworld, por lo que esas personas se consideraban villanos. Incluso los desarrolladores los percibieron como un tumor canceroso. En un momento el tipo casi falla la incursión debido a uno de ellos. Los jugadores rojos deben ser asesinados de inmediato, corriendo más allá de los cadáveres. Cook se dio cuenta de que no morían por monstruos. Claramente fueron asesinados por un hombre con una máscara. Tal vez estuvo involucrado en acelerar el tiempo. El criminal quería sobornar al tipo y prometió que lo dejaría ir, pero Marshman advirtió que había un asesino en serie frente al jugador. Cadance escuchó el nombre del maníaco en las noticias, por lo que el asunto es aún más interesante. El héroe no tiene la intención de dejar vivo al hombre. El personaje activó el ojo del dragón y eliminó el peligro oculto. Le quitó el secreto al segundo hombre enmascarado y decapitó al criminal de un solo golpe. Lewis no esperaba que su aliado fuera asesinado tan rápido. El tipo le informó al jugador rojo que había llegado su momento. Es hora de que un asesino en serie asuma la responsabilidad de todos los crímenes cometidos. Cook cambió su espada por otra arma y la arrojó con precisión al intruso. Lanzar una habilidad de aislamiento, además de esto, aumenta ligeramente la seguridad. El jugador Lewis Adrian murió. El tipo recibió un bastón de roble de él. El último criminal en esta habitación se quedó. Cadance se acercó a él y lo agarró por la capa. El jugador rojo suplicó esperar, pero no esperó a los demás. Él y sus compañeros mataron a mucha gente. El criminal no se dio por vencido. Trató de usar un hechizo contra el tipo. Cook recuperó el arma que había quedado en el cadáver y se apresuró a atacar. El personaje principal corrió rápidamente hacia el último jugador rojo. Su tiempo llegó a su fin. Sin una pizca de duda, Cadance mató al último culpable decapitándolo. El nivel del chico aumentó. Aparentemente el sistema los reconoció como monstruos. Este hombre ha matado a innumerables jugadores, por lo que no tiene sentido sentirse culpable por su muerte. El personaje recibió la hierba de la mazmorra. Ahora entiende por qué los atacantes tenían tanta prisa. También debería acelerar. Al quedarse solo, el tipo se acercó al detective, quien le dijo que Lewis había matado a su hermana. Marshman agradeció a su salvador y le pidió un favor. Sus hombres fueron emboscados, se dividieron y había al menos 10 enemigos. El detective controlaba a los que morían. Eran criminales. Los prisioneros se convertían en jugadores. Y no son atacados por monstruos. Probablemente encontraron algún objeto, además de que su objetivo es el tirador Kevin. También conocida como Emily Gibbs, la jugadora no esperaba descubrir tal secreto de que el ídolo era un tirador famoso. ¿Es posible que el que está sobre los cielos, el tirador mágico Kevin, sea una niña e incluso un ídolo famoso? Ni siquiera los fans más fieles podían imaginar semejante versión de los hechos. Cerca de la audiencia, Orson y Cadance huyeron, escondiéndose detrás de los cuerpos de los criminales. Cook seguía pensando en las noticias que le había dado el detective. De hecho, Marshman también se sorprendió mucho al principio. El cantante ídolo sorprendentemente famoso puede ser un gran jugador. El 12º lugar, Kevin, fue apodado el tirador de revólveres mágicos por su habilidad con las armas. ¿Quién hubiera pensado que Emily gastaría tanto dinero en donaciones? Cadance todavía no lo cree, porque son muy diferentes. Habiendo llegado al punto correcto, los chicos se detuvieron. Se sorprendieron de que su plan funcionara. Los monstruos no prestan atención a las personas. Al principio estaban muy preocupados, pero la idea resultó funcionar. Como no era posible hacer el inventario de los criminales, Cook decidió usar sus habilidades.
Permanecen activos durante un día después de la muerte. Los jugadores se pararon frente a la entrada del gimnasio. Había restos de esqueletos muertos, lo que significaba que había otros jugadores aquí. Quedan 3 horas antes de que se rompa la mazmorra, muy poco tiempo. El protagonista ahora está seguro de que alguien está acelerando el paso del tiempo. La hierba de la mazmorra no se vende bien en las tiendas, pero es útil en diferentes situaciones. Con su ayuda, puede acelerar el descanso. El método es simple, necesita crear una flor. Para hacer esto, debes mezclar 2 ingredientes, hierba y agua de la mazmorra. Aunque extrañamente, el agua solo cae en mazmorras de rango B y superior. Entre los jugadores que se conocieron, había un hombre que había estado jugando el tiempo suficiente como para conseguir agua como recompensa por cerrar el servidor. La mayoría de la gente no sería capaz de hackear un servidor después de que se desconecte, alguien más salga del armario. En este momento, Gibbs estaba luchando activamente contra monstruos. Era bastante fácil lidiar con ellos. Las flechas volaban hacia ella por todas partes. Esta vez el peligro venía de arriba. La niña los esquivó hábilmente, saltando a una distancia segura. Los delincuentes ya han comenzado a molestar a la tiradora. Podría haber hecho frente al jefe si no hubiera sido interferida. El jefe de nivel E, el Caballero de la Muerte Vergil, aunque fuerte, tiene sus debilidades. El Caballero de la Muerte tiene estadísticas increíbles y defensas aterradoras. Está claro por el título que solo usa técnicas de espada que son fáciles de predecir. Gibbs inflige daño a distancia, por lo que un oponente así es el mejor para ella. Pero el problema está en los tiradores. ¿Cómo pudieron disparar a una chica tan hermosa y por qué el Caballero de la Muerte no los atacó? Probablemente tienen algún tipo de elemento de inmunidad. La niña se dio cuenta de que también son jugadores. Y no puede disparar a jugadores ordinarios por mucho que quiera. Hay que concentrarse. Esto no es un juego, sino la realidad. No hay otra opción. Primero, los propios criminales atacaron a Emily, mataron a sus aliados. En segundo lugar, el enemigo está al frente, por lo que debes apuntar allí. Reuniendo toda la voluntad en un puño, la chica apretó el gatillo. No en vano está en la cima de los mejores jugadores. La bala dio en el blanco, un delincuente fue neutralizado, pero ¿qué hacer con el resto? Gibbs logró engañar a los hombres enmascarados para que fingieran estar apuntando a un monstruo. Gracias a sus acciones, la Ranker recibió una poción venenosa. El jefe se acercó mucho a la chica. Tenemos que matarlo lo antes posible y salir de este maldito lugar. Pronto destruirá todo aquí. El monstruo es increíblemente fuerte. ¿Podrá derrotarlo? La niña está muy agotada. Emily no podía entender por qué su salud estaba disminuyendo, incluso si esquivaba el golpe. Todo era tan realista. Solo ahora Gibbs se dio cuenta de que quedaban 3 horas antes de que se rompiera la mazmorra. Se dio cuenta de que el tiempo se está acelerando. Antes no era tan obvio. La niña estaba ocupada peleando y no miraba a menudo el temporizador, por lo que no notó la aceleración del tiempo. Con su nivel, tal monstruo no sería derrotado en 3 horas si tuviera más tiempo. Y si hay una grieta, entonces el nivel del jefe aumentará al rango D, entonces no habrá ninguna posibilidad. Entonces, solo hay una salida. El tirador decidió probar un plan, bien puede funcionar. El jugador disparó al jefe, dio en el blanco claramente, pero ¿cuánto durará este disparo? El Caballero de la Muerte está inconsciente durante 5 segundos. Debes acabar con él durante este tiempo. Gibbs activó la habilidad Orbe de Sangre, que es su habilidad más fuerte hasta la fecha. Concentrándose en la próxima toma, la niña trató de no pensar en lo que sucedería en caso de fallar. Es hora de acabar con el monstruo, y luego con los criminales. Dejen de perder el tiempo. El cuerpo actual de Gibbs no duraría mucho, y podía sentir que su cuerpo se volvía más pesado y difícil de respirar. Debe golpear en un intento, debes disparar directamente al objetivo. Emily estaba a punto de apretar el gatillo cuando Cook le gritó a todo pulmón que corriera. Pasaron 5 segundos. La tiradora no tuvo tiempo de completar su plan. El jefe volvió en sí y comenzó a levantarse. El jugador no entendía lo que había sucedido. Falló, y su resistencia ya estaba en 0. Había terminado. Tan pronto como se suponía que el monstruo debía pescar a la niña, Cadance colocó la barrera durante 3 segundos. Ranker logró levantar a la debilitada Emily y la puso suavemente en el suelo. El joven le preguntó a la cantante si estaba bien. No había tiempo para crucificar. Quedaba muy poco tiempo y el jefe aún no había sido derrotado. El monstruo comenzó a transformarse. La esperanza de éxito disminuyó a un ritmo tremendo. Ha evolucionado. Si ahora el nivel del jefe es D, entonces no hay posibilidad de ganar. Señor Demonio Vergil, después de subir de nivel, necesitará tiempo para adaptarse. Esta es una oportunidad. Emily advirtió a los jugadores que aún podían salir de la mazmorra. La chica está segura de que ahora es imposible matar al jefe. Lo único que queda es correr. Y los delincuentes dejaron de disparar. Debieron escapar por la salida.
e intentarán evitar que el equipo salga de la mazmorra, pero es mejor enfrentarse a ellos que luchar contra el jefe. El problema es cómo salvar al resto de la gente en tan poco tiempo. Cadance decidió luchar contra el monstruo, pero necesita otro equipo. Con una espada larga, puede ganar un poco de tiempo, pero tal arma no es suficiente para ganar. Cook le pidió a Orson que le prestara su arma por un tiempo. Es, por supuesto, para el nivel 80, pero nada. Tan pronto como Cadance tomó la lanza, sintió un poder increíble. Wave Rider Spear, un objeto de nivel 80, es un arma mágica que crea ondas que aumentan el daño. Si el nivel del usuario no coincide con él, no se manifestará en todo su potencial y permanecerá sellado. Emily estaba perpleja, ya que el tipo había despertado la lanza, entonces su nivel estaba por encima de 80. Ahora que lo pienso, había fortalecido todo su cuerpo e incluso pudo agarrar a la niña mientras usaba la esfera de sangre. ¿Quién es este jugador y por qué confía tanto en su victoria sobre el jefe de rango D? El equipo se enfrentó a su fuerte oponente, al que había que derrotar a toda costa. El joven cuidó de la niña cansada y le dio una poción divisoria. Ahora es el turno del señor demonio Virgil. Estos son sus últimos momentos de existencia. El jugador decidió correr alrededor del jefe y crear una ola circular de daño. El protagonista activó el ojo del dragón para encontrar el punto débil del monstruo. Permaneció en el mismo lugar, en el cuello, un poco alto, pero aún real. Gracias a su oleada de daño anterior, Cadance activó oleadas que desorientaron al jefe. El monstruo fue capturado por los cenes, pero derrotó el ataque con su arma. Parece que el señor de los demonios no puede resistir la habilidad, todavía necesita tiempo para adaptarse. Ahora es el más débil de los jefes de nivel D. El equipo es capaz de derrotar al monstruo. En este momento Gibbs decidió ayudar a su compañero. Virgilio fue atacado por las linternas del francotirador. No pudo parar un solo disparo. El jugador decidió averiguar por el extraño quién es, ya que tiene pociones de tan alto nivel. No importa por ahora, tenemos que darnos prisa mientras la poción está trabajando en Emily. La niña inmediatamente se lanzó a la batalla con renovado vigor, ya que su compañero no huye, entonces está lista para luchar. Gracias a sus acciones, el señor queda inmovilizado durante 3 segundos, un gran momento para usar olas feroces. El tipo arrojó una lanza al jefe, dejando un gran agujero en él. El monstruo resultó demasiado herido, ya no podrá luchar. El equipo derrotó al jefe de nivel D, Demon Lord Virgil, y el nivel del chico aumentó. El escuadrón logró despejar la escuela de rango de caída. Los jugadores fueron a salvar a los miembros restantes del equipo. En ese momento, los delincuentes estaban esperando a Kevin a la salida. Ella es la clave de su plan. No pueden dejar viva a la niña. La francotiradora no ha salido durante mucho tiempo. ¿Murió en la pelea contra el jefe? Puede ser capaz, pero no está en el nivel 80. Incluso Emily tendría dificultades para derrotar a un monstruo de nivel D. Debe continuar monitoreando el portal e informar sobre la situación. No puede subestimar al tirador. Apareció una notificación. La escuela caída ha sido despejada. La grieta de la mazmorra ha sido cancelada. No hay otra opción. La lista negra desapareció del laberinto de elección. Un resultado interesante de los acontecimientos. Los delincuentes decidieron retirarse. Los atacantes se dieron cuenta de que Carl había sido entrenado, y lo más probable es que estuviera involucrado en la limpieza de la escuela caída. Cadance le dio la lanza Wave Rider a su maestro y le dio las gracias a Orson. Gibbs vio a través del secreto de Cook, se dio cuenta de que el legendario clasificador Carl estaba parado frente a ella. El chico se sintió halagado de que el famoso cantante ídolo reconociera al ranker. Marshman comenzó a explicar que las habilidades de Cadance eran impresionantes, pero que el número 1 había abandonado el laberinto de su elección. Es imposible que saliera de allí e inmediatamente viniera aquí durante la grieta de la mazmorra. La posibilidad de tal coincidencia es insignificante. Emily ha venido aquí para conocer a Carl. Hay historias sobre lugares que nunca llegaron a ser mazmorras, pero no se sabe quién está detrás. Es por eso que la niña pensó eso. Le pidió perdón al jugador. Debería haberle agradecido primero al héroe. Cadance nunca admitió que Gibbs tenía razón. Dijo que Emily no tenía la culpa. El escuadrón encontró a todos los supervivientes y los llevó de la mazmorra a una despensa escolar abandonada. Muchos sobrevivieron. Esto es bueno. Ahora se aprecia a todos los jugadores. El equipo temía no encontrar a ninguno de los supervivientes y todos se escondieron. Los sobrevivientes se avergonzaron de haber sido cobardes y no haber ayudado a los muchachos en una batalla tan difícil. Sin embargo, la gente es inocente. Es bueno que hayan sobrevivido. La enfermera le preguntó al detective cómo se sentía y si podía moverse. Cook estuvo completamente de acuerdo con Orson. Aún tendrán tiempo para volverse más fuertes. Ahora es importante que los chicos estén vivos. Deja que el detective piense lo contrario.
pero será útil durante las limpiezas. El colega decidió preguntarle a Emily si estaba bien, porque la niña se quedó sola con un monstruo fuerte. Aunque la jugadora sufrió más que Gibbs, estaba realmente preocupada por la condición del tirador. El ídolo respondió que estaba bien, y la niña también admitió que se equivocó un poco con la tarea. Marshman espera que ahora el equipo pueda entrar al campamento. Invitó a Cadance a unirse. El personaje principal aceptó la oferta. Los demás participantes se sorprendieron con el nuevo compañero. Es bastante fuerte. El escuadrón llegó a la estación Banjo. Todos los monstruos fuera del nivel F salieron de la mazmorra durante la grieta. Dado que solían vivir en espacios pequeños durante mucho tiempo, no entrarán en los mismos aquí. Deben haber elegido este lugar por casualidad, pero la ubicación es lo suficientemente buena. En la parte inferior de la estación había todo un asentamiento, desde ancianos hasta niños pequeños, los que pudieron sobrevivir el día de la liberación. La gente estaba feliz de ver a Marshman regresar. Todos se apresuraron a conocerlo. El detective estaba realmente feliz de regresar al campamento y ver a todos sanos y salvos. A lo lejos, se escuchó la voz de un anciano. El policía preguntó cómo estaba el campamento en su ausencia. El líder reportó bajas y soldados heridos. El anciano pidió al escuadrón que descansara, que les llevaría comida. El detective se acercó al oficial y le dijo que descansara mientras se preparaba la comida. Demasiadas cosas sucedieron hoy, aunque el día no fue difícil. Me desgastó los nervios. El tipo acababa de empezar a quedarse dormido, ya que en un pánico comenzó a dispersar el sueño. No debía perder la vigilancia. En el último tiempo, el personaje principal se olvidó por completo de verificar la recompensa por derrotar al jefe. La espada del arrepentimiento de Virgil, habilidad única para cubrir la hoja con hielo, requería el nivel 120. Incluso si el jugador usa todos los puntos que ha acumulado, es poco probable que sea suficiente para el 100º nivel. En caso de límite de nivel, el usuario deberá sumar puntos, lo que significa que en total tendrán que ser iguales a 600. Y el detective podía usar una lanza, aunque no tenía el nivel 80. ¿Significaba esto que una pequeña discrepancia era aceptable? El problema es que la recompensa del protagonista no es solo un arma, sino también un libro sellado. No se puede usar sin acceso, ya que es un elemento legendario, y es gracias a este libro que vino. Tendré que intentarlo, pero el mayor problema es que el tipo sacó el animal del inventario. Cadance tocó el juguete en la nariz. Cuando cobró vida, Glenn se despertó por voluntad de su dueño. Glenn saltó al suelo. Se escuchó un estruendo en su estómago. El animal estaba catastróficamente hambriento. Glenn es la mascota que siguió a Carl al mundo de los sueños. El personaje está muy feliz de que se haya despertado. Pero la reacción de la mascota es demasiado fuerte. La razón de esto puede ser la mazmorra. No es tan malo ahora. Tiene la forma de una ardilla, pero su verdadera forma es un monstruo devorador de mazmorras. El monstruo Glendower, la antigua mascota de Cook, a quien conoció en el nivel 15, y la recompensa por cerrar el tercer servidor. No come nada más que monstruos de la mazmorra, por lo que cuando el animal se comporta ansiosamente, significa que algo está sucediendo relacionado con la mazmorra. El problema es que empezó en un campamento, en un lugar donde hay mucha gente. Tal vez sean los esqueletos. Algunos monstruos podrían ser liberados durante el descanso de la mazmorra. Por lo tanto, solo hay dos opciones. O algo anda mal con Glenn, o algo extraño está sucediendo aquí. La única desventaja del hecho de que se especialice en olores es que no está claro qué atrae al animal. Entonces Cadance se fijó en el hombre. Murmuraba para sí mismo que se estaba muriendo de hambre. Esa es la cosa. Parece que está al límite. Sus uñas ya están ennegrecidas. Se estaba llevando a cabo una reunión en las afueras del campamento, y la gente no estaba contenta con lo que habían escuchado. El hombre estaba furioso. No quería ir a matar esqueletos y arriesgar su vida. Si la gente se esconde, entonces los monstruos se irán, entonces estarán a salvo. Ese es el punto. Dado que los esqueletos comenzaron a divergir en diferentes direcciones, muchas personas morirán a causa de ellos. Y para los jugadores, esta es una oportunidad para subir de nivel y volverse más fuertes. Los monstruos son peligrosos debido a las mazmorras. Dado que reciben la bendición de la mazmorra de ellos, ahora están debilitados. Además, son las 3 de la tarde. El sol está en su máxima altitud. A esta hora los muertos son más débiles. Nadie obliga a los muchachos a ir a pelear. Sus vidas están en sus manos. La decisión depende de ellos. Cadance no puede perder esta oportunidad de animarse y necesita encontrar algo. El detective anunció al escuadrón que había recién llegados entre ellos, que necesitaban presentarse. El policía, Orson Marshman, tiene bastante confianza en el combate cuerpo a cuerpo. Después del líder, Riley Becker se presentó, como si estuviera actuando frente a sus compañeros de clase. La siguiente fue Emily Gibbs, que tenía 79 años y era buena con las armas de fuego. La jugadora no tenía necesidad de hablar de sí misma.
Es tan popular que todo el mundo la conoce. El siguiente fue Harley Francis. A juzgar por el equipo, jugó el primer Dreamworld. Entonces Orson decidió presentar a Cook al equipo. Claramente nadie lo conoce. Harley se levantó de un salto y gritó a todos que Cadance Cook estaba parada frente a ellos. Resultó que iban a la misma escuela. El personaje principal era una víctima típica. Era un acosador frecuente en la escuela Cadance, especialmente después de que la familia Cook se declarara en bancarrota. El tipo respondió con indiferencia que Francisco había cambiado mucho, como si hubiera vuelto a nacer. Entonces Emily defendió al personaje, señaló que el escuadrón estaba vivo gracias a Cook y exigió que el hombre insolente se disculpara. De hecho, Cadance informó con confianza al escuadrón que él era el legendario Carl. Todos se sorprendieron. El propio Carl estaba parado frente a ellos. El que es más alto que los cielos no tiene igual. Gibbs lo sabía. Su intuición era correcta. Era a Cook a quien había estado buscando todo el tiempo. Marshman estaba avergonzado. Se disculpó por el malentendido. Harley echó humo de ira y comenzó a gritar que Cadance estaba mintiendo, que no podía ser Carl. Antes de que el hombre insolente preste atención a la camiseta, se le cae al jefe de Virgilio. Francis no quería aceptar este hecho. Estaba seguro de que Cook fue ayudado por Orson. Entonces el matón preguntó qué nivel tenía el tipo. Cadance respondió con calma que era de nivel 37. Harley estaba tratando de demostrar a todos que el jugador era un mentiroso. El equipo fue a limpiar las calles. Cook activó el ojo del dragón e informó a sus compañeros dónde estaban los monstruos. Después de eso, el personaje principal encontró un escuadrón completo de esqueletos adelante. Se le dio la orden de prepararse para la batalla. Marshman arrojó su lanza a la multitud de monstruos, despejando el camino para sus camaradas. El comandante dio la orden de atacar de 2 en 2 contra un esqueleto, pero había demasiados monstruos. Pronto rodearían al escuadrón. A uno de los jugadores ya le faltaba resistencia, cuando Gibbs apareció y cubrió a un amigo. Francis exigió que Cook se quitara de en medio y observara cómo el profesional se encargaba del trabajo. En la escuela pidió pan y dio 50.000 wones, porque no sabía cuánto costaba el pan. El personaje principal no le guardaba rencor al matón, porque una vez con la ayuda de él, Cadance logró ganar dinero. Glenn se sentó y disfrutó devorando esqueletos y objetos innecesarios. El personaje se acercó a la mascota y le preguntó si olía algo sabroso cerca. Glenn dirigió su atención hacia el sureste, lo que significaba que había algo interesante allí. El tipo destrozó el esqueleto de un solo golpe y comenzó a buscar lo que el animal señalaba. La calavera estaba vacía. Glenn sintió algo delicioso justo al lado del dueño. Cook le arrojó la calavera a la mascota y quedó encantado. El sol se pondrá pronto, lo que significa que los muertos se volverán más fuertes. Es hora de regresar al campamento. Los miembros del equipo se alegraron de haber venido. Subieron bien sus niveles. Orson se encontró con Cook sentado cerca de una montaña de esqueletos, y el comandante le preguntó al jugador qué estaba haciendo. El protagonista ya estaba de los nervios. La mascota comió una gran cantidad, pero aún así no indicó qué necesita el chico. Glenn olió el buffet cercano. Sus ojos cambiaron. Tal vez esta vez algo valioso. Marshman agradeció a todos por su trabajo y se ofreció a regresar al campamento. Cadance se acercó al detective y le pidió que fuera primero a un lugar determinado. Glenn le señaló al dueño la floristería. Debe haber algo interesante allí. Había un hedor insoportable en el interior. Era imposible respirar. Todo el equipo se pellizcó la nariz. Se ha descubierto una mazmorra de clase E, un jardín de la muerte, y el rey de las flores, que está esparciendo esporas, debe ser eliminado. Recompensa por finalización. Capullo floral del rey de las flores. Tiempo para completar 30 minutos. En caso de falla, habrá un descanso. Las esporas de virus causan la enfermedad de la mazmorra. La grieta inicial ya ha ocurrido en el interior. A eso es a lo que Glenn reaccionó en el campamento. El rostro del hombre se puso rojo y sus dedos se oscurecieron detrás de la mazmorra. En Dreamworld hay diferentes mazmorras, regulares y temáticas, decoradas con un estilo determinado. Los jardines de la muerte, donde viven los monstruos inmóviles, son flores. Cuando se produce una grieta, no libera monstruos, sino un virus. Cuando las esporas del virus ingresan al cuerpo, se convierten en parásitos mortales que convierten a las personas en monstruos. Las personas en el campamento son como personajes no jugadores. El virus afectará a todos los no jugadores que no tengan resistencia, pero con jugadores con resistencia de clase E. Todo debería estar bien. Debes detener el desarrollo del virus. Pronto se pondrá el sol, los monstruos se volverán más fuertes y el escuadrón se convertirá en un objetivo ideal para ellos. El color rojo del portal significa que no queda nada en la grieta. Si el equipo lo deja, las cosas solo empeorarán.
Cuando la mazmorra se convierte en un rango D, no solo los miembros del equipo estarán en peligro, sino también las personas en el campamento. El portal fue encontrado solo ahora debido al hecho de que estaba escondido detrás de una puerta discreta. El equipo no tuvo más remedio que pasar a la clandestinidad. No tenía sentido volver al campamento. Y luego el equipo lo resolverá en el camino. Queda muy poco tiempo. El detective decidió realizar una pequeña redada, enviar a los mejores jugadores a la mazmorra y al resto al campamento. 3, Cadance, Emily y Ors habrían sido suficientes, pero se requería un mínimo de 4 jugadores para entrar. El equipo de Francis fue lento, tiene un buen récord defensivo, y él mismo es de un alto nivel. Así que nadie debería morir, pero no puedes relajarte. Las mazmorras son cementerios para las personas. Harley estaba indignada. ¿Por qué necesitan un engañador de bajo nivel? Necesitan regresar al campamento y tomar a alguien mejor. Tan pronto como quiso comer la manzana, cuando Cook dijo que no tocara la fruta, Francisco se indignó, porque era la manzana del calabozo. Una gran cosa para reponer maná, cuanto más maduro sea, más maná dará. Cadance advirtió a su camarada del peligro, pero él no quiso escuchar. Emily está cansada de las travesuras del imbécil narcisista. Es tan estúpido que no podía distinguir una manzana de una fruta venenosa. No hay que olvidar que el escuadrón se encuentra en los jardines de la muerte, donde cada planta pretende matar a alguien. Finalmente, el equipo llegó a la sala del jefe. Llegaron aquí sin ningún problema, lo cual es sospechoso. El jefe de la mazmorra se encuentra en un invernadero. Se le llama el Rey de las Flores. Parece un girasol porque a menudo es testigo de la muerte humana. Los jugadores experimentados lo llaman un terrorista suicida. Después de derrotar al Rey de las Flores, el grupo recibirá un bulbo de flores que se puede usar como antídoto. Esta es la única esperanza para la curación de los pacientes de la estación. Francisco decidió heroicamente conseguir la bombilla él mismo. El invernadero comenzó a apestar violentamente. ¿Realmente pueden las flores oler tan mal a desechos? El jefe comenzó a atacar al escuadrón. Golpeó el lugar donde estaban los muchachos con su tallo espinoso, pero lograron saltar. Emily le disparó al Rey de las Flores. Al girasol no le gustó. Francis decidió tratar solo con el jefe. Ordenó a Cadance que no interfiriera. De repente, el torpe héroe tropezó con un monstruo que pisó. Debería haber mirado sus pies. Obviamente, las flores que están al lado del rey serán diferentes. Para acercarte a él, debes cruzar este campo de pirañas. El comandante dijo que tenía que confiar en Gibbs. No había otra opción, pero tomaría demasiado tiempo. La flor tendría tiempo de convertirse en nivel D. Sin embargo, si entra en el estado de la esfera de sangre, podrá aumentar el área de daño. La niña se preguntó si Cook tenía el elixir. Emily pidió un elixir, pero Cadance se negó. Debido a los demás, no tenía oportunidad de subir de nivel. El personaje principal corrió directamente hacia el jefe. Necesita volverse más fuerte. El tipo se ocupó fácilmente de las enredaderas espinosas. No eran un problema para Cook. Francis miró a Cadance con envidia. ¿Cómo podía hacer tal cosa en el nivel 37? El envidioso le ofreció dos opciones. O Cook mentía y su nivel era muy alto. O el jugador usa una habilidad desequilibrada. Abriéndose paso fácilmente a través de los girasoles depredadores, Carl mató al jefe de un solo golpe. Fue demasiado. Cadance atravesó la mazmorra en cuestión de segundos. El personaje principal recibió valiosos artefactos, un bulbo de flor y un guante tachonado. Finalmente había logrado elevar su nivel 3 escalones. Durante el tiempo que pasó en la mazmorra, se las arregló para oscurecer. El escuadrón regresaba a casa. El botín es mejor de lo que el héroe podría haber imaginado. Este guantelete tiene la capacidad de púas. Si es necesario, la mano se convierte en una apariencia de espada. Gracias a la habilidad del cuerpo celeste, el personaje no tiene restricciones en el uso de armas, por lo que el guante será útil. Pronto, Cadance podrá despejar mazmorras de rango D, construyendo así una línea clara entre él y otros jugadores. Francis no podía creerlo. Resultó que este hombre era realmente Carl. El escuadrón tropezó con el lugar de la batalla. La imagen era aterradora. La gente estaba claramente en pánico. El detective le tomó el pulso. La gente ya estaba muerta. Parecía que algo había pasado en el campamento. La tripulación corrió instantáneamente al campamento. La estación estaba en silencio absoluto. Cadance se encontró con pasos, todos en diferentes direcciones, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. El personaje principal está seguro de que se trata de una enfermedad progresada de la mazmorra. No hay signos de esqueletos. Los chicos escucharon la voz de alguien. Alguien aún logró escapar. La poción no se puede usar en el objetivo. Necesitas una poción de reanimación. Las piernas del hombre están en pésimas condiciones. A la víctima se le administró una poción de parálisis para evitar que sintiera dolor. Esto fue suficiente para el herido. Se despertó.
el detective comenzó a preguntar qué había pasado en su ausencia. El hombre comenzó a decir que todo comenzó de repente. Un enorme monstruo apareció en las escaleras. La gente se preparaba para llevarlo a una trampa, mientras entrenaban. Pero el peligro esperaba por detrás. Las personas comenzaron a convertirse en zombies y atacaron a otras personas. Primero Samuel, luego Lilith, Bobby escaparon, y el hombre trató de salvarlos. Los recuerdos dolorosos llevaron al jugador a un estado de locura. Comenzó a gritar. Si hubiera un curandero cerca, el esposo podría curarse y no tendría que preocuparse por el virus. Todos huyeron, y Lilith se convirtió en un monstruo, probablemente la tercera etapa de la enfermedad de la mazmorra. La primera etapa termina con un cambio en el color de los dedos y escalofríos. El segundo convierte a una persona en un zombie y lo obliga a atacar a otros. Solo en el tercero las personas se convierten en monstruos. El hombre muere. Pero el jardín ya estaba despejado. La tercera etapa llegó muy rápido, aunque los síntomas apenas comenzaban a desarrollarse. En algún lugar de la oscuridad de la estación, entre los pasillos, un nuevo jefe esperaba al equipo. Emily se encargó rápidamente de los zombies con su revólver. Si la transformación ha ocurrido, entonces la persona ya no puede ser curada. Los que no pudieron sobrevivir a la enfermedad de la mazmorra yacen aquí, y el resto se ha ido por los senderos. El detective les pidió a todos que se enfrentaran al monstruo. Cadence rápidamente se enfrentó a la tarea. El escuadrón deambuló por los pasillos, con la esperanza de encontrar supervivientes que aún pudieran salvarse. Finalmente, aparecieron nuevas pistas, que de nuevo conducen en diferentes direcciones. Probablemente conduzcan a la estación 8, el campamento originalmente planeado para ir allí en caso de emergencia. Cadence encontró un monstruo delante de él a lo largo de las vías y corrió a su encuentro. ¿Era Lilith? ¿Era sobre ella de la que hablaba el difunto? Ahora es un monstruo con el que hay que lidiar. Este es el resultado de la enfermedad de la mazmorra. Convierte a las personas en monstruos. Muchas personas murieron en el juego debido a ella. El destino de toda la humanidad está en juego. Cook necesita acabar con el monstruo lo más rápido posible. Es fuerte. Los brazos adicionales sirven como escudo para el monstruo. En este caso, debes deshacerte de estas manos. El personaje principal cortó todo lo innecesario. Una nueva mano escapó de la boca del monstruo y quiso agarrar al tipo. Marshman quería ayudar, pero la mayoría de los ataques son inútiles contra Lilith. Es un monstruo de tercera etapa. Es de nivel 80, por lo que Orson no puede hacerlo. Debes encontrar el punto débil de Lilith y golpearlo directamente para matar al monstruo. El punto débil fue el cuello. El chico se disculpó con su ex colega y le cortó la cabeza. Después de pasar por 3 etapas, tenía la misma fuerza que un monstruo de nivel D. Anteriormente el personaje no habría hecho frente a ella. Afortunadamente, durante el entrenamiento, el jugador logró acumular 100 puntos de experiencia. Si los usas todos, se volverá 3 veces más fuerte. Sin embargo, el que está más alto que los cielos, cuando se convierte al nivel centésimo, debe tener puntos más altos. Después de todo, las mazmorras no esperarán a que los jugadores se vuelvan más fuertes. En este momento, los monstruos se acercaban. Todos ellos son la tercera etapa de la enfermedad, o puede llamarse la etapa insaciable. Las personas que han sufrido una transformación son solo monstruos. Ya no pueden ser salvadas. El escuadrón estaba rodeado de monstruos. ¿Realmente estaban esperando que el escuadrón llegara a la estación correcta? Tienes que pensarlo más tarde. Primero tienes que lidiar con un montón de monstruos. Francis apuñaló al zombie, pero ni siquiera logró herir al monstruo. El jugador pensó que sería más fácil matarlo. Cadence cubrió a su camarada y se enfrentó al monstruo de un solo golpe. El protagonista decidió averiguar si el equipo estaba seguro de que los demás habían ido a la 8ª estación. No puede haber otra opción. Hay un centro comercial y otras tiendas cercanas, gracias a las cuales puedes reponer suministros. Se hizo una oferta para ir allí en este momento, pero es demasiado peligroso. Habrá más monstruos. Obviamente, hay más problemas esperando al equipo allí, pero si la gente fuera en la dirección equivocada, el tipo no cambiaría de opinión. No hay tiempo para discutir la dirección. Los monstruos atacan de nuevo. En la tercera etapa, las personas cambian completamente su apariencia. A alguien le crecen alas, alguien tiene piernas y brazos. A veces los monstruos se vuelven más grandes o más delgados. Curiosamente, el tipo de mutación depende del deseo de las personas. Para poder hacerles frente, es necesario determinar sus deseos. Por ejemplo, un ojo extra es la encarnación del deseo de ver más, o en forma humana era ciego y quería corregirlo. El personaje principal decidió usar una linterna de su teléfono para cegar al monstruo. Logró derribar al hombre transformado. El monstruo perdió temporalmente la vista. Aprovechando la oportunidad, el Ranker apuñaló al monstruo y lo mató. Todo es mucho más simple si se entiende la razón.
El arma para el entrenamiento ha dejado de ser útil, se deshizo en pedazos. El detective se ofreció a entregar su lanza. Cadance rechazó tal oferta. Tiene muchas armas, por lo que el tipo tendrá que preocuparse por el comandante. El personaje principal se puso un guante con tachuelas. Solo quería probar una nueva arma. Es más peligroso usarlo, ya que el radio de daño es menor, pero es un arma efectiva. Cadance derribó fácilmente al monstruo y lo remató de un solo golpe. Harley comenzó a volverse loca de envidia. Finalmente, el escuadrón llegó al territorio del jefe. Incluso los monstruos no se pegan aquí. Las parejas de magia roja parecen ser el enemigo consciente de la llegada de los invitados. Este es un monstruo de casi la cuarta etapa. Probablemente apareció durante la grieta. Alguien lo alimentó con una flor. Es así como se creó un desencadenante, que actúa como fuente de enfermedad. Cuando el virus ingresa al cuerpo, comienza a multiplicarse allí y los síntomas empeoran. Si no se detiene el gatillo, la enfermedad de la mazmorra se apoderará de todo Seúl. La tripulación estaba horrorizada. El monstruo agarró al hombre con sus patas, preparándose para devorarlo. La víctima pidió ayuda. En un solo movimiento, el monstruo mordió la cabeza del hombre y arrojó el cuerpo sin vida al suelo. El monstruo instó a suscribirse al canal y poner un me gusta. Y también aconsejó activar las notificaciones para no perderse un nuevo video. Todo el pasillo estaba sembrado de los cuerpos de las víctimas del monstruo del bloguero. Estas personas tuvieron una muerte horrible. El olor a sangre se mezclaba con el aire. Me pregunté cuántas vidas había truncado el monstruo. Una imagen terrible. El detective le preguntó al oficial cuáles eran los gatillos, pero el tipo no entendió del todo si se trataba de un tipo de hidra. La forma del disparo depende de cuál era el deseo antes de la transformación, antes de que se comieran la flor de la mazmorra. A juzgar por las secuelas de la batalla que tuvo lugar incluso antes de que llegáramos a la estación, y si hay que creer en las historias, existe la sensación de que alguien trajo el detonante aquí. Es poco probable que el monstruo sea el primero en atacar. Hasta que los chicos encuentren el gatillo por sí mismos, no aprenderán nada nuevo. A juzgar por la cantidad de maná, el monstruo está claramente por encima del nivel centésimo. Aparentemente es un jefe de clase D de la mazmorra del medio. El monstruo se mueve extremadamente lento y tampoco destaca en términos de fuerza, pero esto no es suficiente para ganar. Este no es un juego fácil en el que podrías derrotar al mismo oponente con un alto nivel o estadísticas. Vale la pena señalar que cada monstruo lucha en su propio estilo. Dependiendo de los potenciadores que aparezcan, un monstruo de bajo nivel puede dispersar a los jugadores fuertes. Aparentemente, todo el poder del monstruo radica si no en la fuerza, sí en la resistencia. El detective lo pensó. Había escuchado esa voz en alguna parte antes. Smith Fox. Esta voz, la entonación característica de un famoso bloguero, debe estar en prisión. ¿Realmente escapó? Se suponía que iba a ser ejecutado porque comió carne humana en una de las transmisiones. El examen confirmó que era humana. En resumen, antes de convertirse en un gatillo, estaba en un completo, al borde de la ejecución. Al monstruo le crecieron manos extra. Repetía constantemente las mismas frases con una solicitud para suscribirse al canal y poner un me gusta. Cadance se apresuró audazmente a la batalla. Confiaba en sus habilidades. El monstruoso bloguero no le tenía miedo. Las manos del bloguero estaban por todas partes. Querían capturar a Francisco, pero él se defendió desesperadamente. El personaje no podía seguir el ritmo de la velocidad del monstruo, por lo que Marshman defendió a su compañero y le cortó las manos. Marshman solo no hará frente. Un montón de extremidades nuevas brindan movilidad al jefe. Debes tener más cuidado. El charco de baba cerca del cual estaba parado Cook se convirtió en una nueva mano. No podía relajarse. Para ganar tiempo para el ataque, es necesario distraer al monstruo. El detective pidió la ayuda de Cadance. Al tipo se le ocurrió rápidamente un plan de acción. La forma más efectiva de distraer a alguien es darle un buen golpe. Con todas sus fuerzas, el personaje principal asestó un golpe impresionante al jefe, pero esto no es suficiente. Se hace muy poco daño, y el enemigo tiene una gran resistencia. Si no cambias de táctica, los chicos no durarán mucho. Aparentemente, el jefe decidió acabar con el escuadrón de la misma manera que mató a alguien la última vez en la transmisión. Al monstruo le crecieron brazos de hacha. El monstruo comenzó a destrozar todo a su alrededor. Entonces el jefe notó al ídolo y decidió darle un bocadillo, pero Gibbs le dio un digno rechazo. Se siente como si estuviera en un caparazón. Las balas de Emily no le molestan. Ni la fuerza ni la velocidad de reacción le ayudarán a derrotarlo. Se necesita más resistencia. Solo gracias a ella el equipo podrá derrotar al monstruo. El jugador volvió a disparar al jefe, esta vez para distraer, no para herir. Cadance aprovechó la oportunidad y se acercó al monstruo por detrás. El personaje principal le dio otro golpe.
Sin embargo, al jefe no le importó. No puedes tomarlo con esos golpes, debes idear otro plan. El monstruo succionó las balas del tirador y parte de su brazo, dejando el muñón, simplemente se las comió. El escuadrón se sorprendió, pero en ese momento todos pensaron en lo mismo, una forma de destruir al jefe. El monstruo se estrelló contra la pared donde estaba sentado Cook. Logró evitar el ataque. Los golpes del equipo fueron demasiado débiles para el monstruo. Aparentemente, los ataques funcionan y puedes acabar con el jefe a este ritmo, pero tomará demasiado tiempo y el escuadrón simplemente no lo tiene. Parece que solo hay una salida. Harley aceptó valientemente ser el cebo para el nuevo plan. Francis trató de enojar al jefe tanto como le fue posible. Llamó gordo al bloguero, señalando su vientre. El personaje tiene una buena armadura. Además, los chicos cubrieron a su amigo. No tenía nada que temer, pero aún se le ponía la piel de gallina. Justo cuando el monstruo estaba a punto de tragarse a Francis, Orson saltó y le clavó la boca al jefe con su lanza. Emily, a su vez, a la orden, disparó a la boca abierta del monstruo, preguntándose si ahora sería capaz de defenderse con su barrera. Tal ataque no le convenía al jefe. El proyectil que explotó en el interior comenzó a perforar agujeros en el cuerpo del monstruo. Queda el último golpe. El escuadrón se ha repartido las responsabilidades entre ellos. Debes volver a distraer la atención del monstruo. Queda poco maná y queda poca fuerza, pero esto se puede corregir fácilmente si inviertes los puntos ganados antes. Es hora de acabar con el jefe. Cadence activó la habilidad de concentración mágica. Logró usar una habilidad que generalmente requiere mucho maná. Dado que su oponente es tan fuerte, necesita golpear aún más fuerte. Para esto puede usar los recursos disponibles. El jefe estaba feliz. Quería volver a probar la carne humana. Comenzó a juntar las manos. Tejió una red protectora de sus manos para atrapar al personaje principal. El monstruo ya estaba anticipando lo deliciosa que sería la cena del tipo. La red descendió directamente sobre Cadance. El jefe estaba seguro de que ahora el personaje no podría escapar. Cook esperó el momento en que la red cayera a un nivel suficiente. La destruyó. El bloguero todavía pidió que le gustara y se suscribiera al canal. El personaje principal se cortó las manos. Cadance prometió no solo poner un me gusta, sino también volver a publicar. Todos se suscribieron al canal. El personaje principal volvió a publicar al jefe con todas sus fuerzas. Ahora los ataques del equipo se han vuelto más efectivos. El equipo pudo derrotar al monstruo glotón. Cook recibió una subida de nivel y una recompensa de anillo de atención. El cuerpo del jefe se ha convertido en un cadáver ordinario. A medida que la vida abandona el cuerpo, el maná también lo abandona. Estaba bien destrozado. ¿Qué tipo de persona organizó esto? Y lo que es más importante, ¿con qué propósito? El equipo está obligado a averiguarlo. La mirada de Cadance se posó en el cuello de Mid. Había un relámpago cruzando dos lunas. Alguna secta involucrada. El mago observó la situación a través de su orbe. El jugador se sorprendió de que Carl estuviera vivo. En Seúl, el hombre solo está a cargo de 5 granjas, que a veces revisaba para asegurarse de que pudieran cultivar desencadenantes allí. Adam Chandler nunca había visto a nadie tan fuerte. Carl no pudo sobrevivir. Es imposible. Dawson Foreman entró en la oficina del caballero. Asumió que el líder estaba fingiendo estar ocupado mientras él se divertía en silencio. La compañía era una de las organizaciones de Dreamworld, de la que poco se sabía, pero era como un tumor, envenenando todo lo que podía alcanzar. Al expandir las mazmorras, amenazaron a la gente del continente, como se ve en su emblema, un rayo que pasaba a través de 2 lunas. Adam notó que su subordinado había llegado justo a tiempo. Había descubierto algo extraño. El señor Chandler le mostró la pelota a Dawson. Él debería ver que Carl parecía haber sobrevivido. Adam no podía creer lo que veía, según los informes, entre los recién llegados, en dificultad fácil en los laberintos de elección. No hay contendientes que sean enviados al nivel infernal, y aquí los hombres vieron lo imposible con sus propios ojos. Tal vez Carl todavía esté muerto, pero si está vivo, definitivamente intentará interferir con la empresa. Chandler quiere que Foreman pregunte a sus granjeros si ven algo sospechoso. Sin embargo, Adam rápidamente cambió de opinión. Ya no lo necesitaba. Chandler encontró lo que buscaba. El escuadrón corrió por el pasillo. El escuadrón continuó buscando sobrevivientes de la estación. Cadence, el gran soldado Carl, corría con la tripulación. No tenía idea de que los estaban siguiendo en ese mismo momento. La espada atravesando el cuello de Aselet, los monstruos que fueron violentamente destrozados bajo su mando. Una mazmorra que solo una persona puede manejar. Su verdadera esencia es un cocodrilo, y tiene datos que no han sido borrados. Por lo tanto, al devorar a la gente, Adán pudo prever la situación actual en la Tierra, pero Carlos, que se suponía que iba a ser entrenado y morir, sobrevivió. El señor Chandler se quedó paralizado, absorto en sus pensamientos.
La idea de que Carl había sobrevivido le asustaba terriblemente. Dawson decidió animar al líder, porque los jugadores ya no son los que conocían antes. Incluso el ranker ahora es nuevo en los entrenamientos. Aunque todavía vale la pena informar al jefe de la empresa, si esto es cierto, entonces debe ser tratado de inmediato. En este momento, Riley estaba huyendo de una manada de zombies en la estación de metro. Él era el único sobreviviente del desastre en el campamento. Se preguntó por qué los monstruos no se habían quedado sin fuerza. Era difícil creer que hubieran sido humanos recientemente. Becker aún se escapó a otra estación. Ya empezaba a pensar que moriría sin encontrarse con el detective. Al final, el tipo vio la luz. Se topó con un tren. No podía creer de dónde podía venir un tren en funcionamiento en la nueva realidad. ¿Han pasado 3 meses desde que se fue la luz? Entonces, ¿de dónde es el tren? No había tiempo para pensar. Los zombies estaban alcanzando a Riley. Tenía que huir de ellos lo antes posible. El personaje voló hacia el tren. Sonó una advertencia en la cabina con una solicitud para tomar sus asientos, ya que el tren está saliendo. Las puertas se están cerrando. El tren se salió del andén. Los monstruos se quedaron en la estación. El tipo logró escapar. Becker se deslizó al suelo. Está vivo. Tuvo que correr mucho. Necesita urgentemente llegar a la estación 8. El detective debe estar allí. Riley entró en la mazmorra con temática de clase. D. Tren fantasma. Después de un rato, el asistente comenzará a revisar los boletos. Los polizones se convertirán en un objetivo para el personal de la estación. El tipo cayó en la desesperación de cómo sobreviviría en la mazmorra de la clase D. Harley todavía no creía que Cook hubiera derrotado al jefe. Ciertamente asumió que tal cosa era posible, pero cuando lo vio con sus propios ojos. Francis comenzó a admirar genuinamente a Cadence. Fue capaz de derrotar al jefe de rango D en un nivel bajo. Mientras el personaje admiraba al ranker, Emily se preguntaba si su comportamiento era una manifestación de una enfermedad. Mientras el equipo corría, el detective, mirando lo que sucedía a su alrededor, comenzó a preguntarse si alguien podría haber sobrevivido. Y el propio personaje principal notó que el gatillo resultó ser extremadamente resistente. Era extremadamente difícil huir de él. Tal vez haya un sobreviviente. Es un poco como pescar. Lo más probable es que todos los sobrevivientes se infecten, y algunos fueron arrojados deliberadamente como cebo, y cuando se encuentran con esta manada, los infectados inmediatamente intentarán comérselos. Los desencadenantes se crearon por una razón. La enfermedad se está volviendo cada vez más grave, y quién sabe, tal vez algún día todas las personas se conviertan en desencadenantes. La compañía era una especie de NPS que se pasaba al lado del mal. Podía crear misiones y usarlas para atraer a los jugadores. Aumentaron su poder hasta que un jugador destruyó todo. El jugador Carl entró en el sistema. En ese momento, trató de deshacerse del estrés acumulado destruyendo las mazmorras que habían estado construyendo con tanta diligencia. En un momento dado, el mayor entretenimiento de Dreamworld fue la destrucción de la empresa. Tienen derecho a odiar a Carl por esto, pero esto es lo que hace que el juego sea diferente del mundo real. Pero hay que comprobar todo y asegurarse de que se trata de la misma empresa, y no solo de un montón de imitadores que pueden estar formados por jugadores. Durante este tiempo, el escuadrón llegó a la estación 8. Cadence decidió por sí mismo. Sin importar quién estuviera detrás de estas cosas, debían ser frustradas. Al parecer, no en vano la estación 8 fue apodada Fantasma. Aquí ni siquiera hay rastros. Si algo sale mal, el equipo tiene un plan de escape. Y estos son suministros para aquellos que podrían estar aquí por accidente. Estaban escondidos la última vez. Parece que alguien visitó la estación Fantasma. Faltaban algunos suministros en la caja. Cook decidió averiguar por qué la gente del campamento nunca se convirtió en jugador, porque solo necesitaban ser entrenados. Orson no supo responder correctamente. Gibbs decidió aclarar la situación. En ese momento el internet estaba restringido, por lo que algunas personas nunca pudieron unirse a las filas de los rankers. Luego Cadence preguntó si Emily podía usar la red. Resultó que acababa de actualizar el teléfono. Además, solo las personas con estos interruptores pueden comunicarse con otros, además de que hay un sistema de niveles que solo está disponible para los jugadores. Por el momento, la única forma de convertirse en jugador es ir al arco. Gibbs continuó diciendo que no había estado allí a menudo, pero que era la única base que quedaba en la ciudad. Los miembros de la compañía vinieron a hacer un reconocimiento en el metro, seguían el rastro de cadáveres y llegaron a la conclusión de que el señor Chandler tenía razón. Gordon Taft, de la compañía, el jefe del tercer grupo, fue enviado para averiguar si Carl realmente sobrevivió. El grupo llegó al tren fantasma y un anuncio resonó en la zona pidiendo a los pasajeros que tomaran sus asientos. Una mazmorra temática de la que mucha gente habla, y pocos pudieron entrar en ella,
pero este tren solía circular siempre por la primera línea, y ahora está en la 9ª. Al parecer, aquí se habían llevado a cabo trabajos de construcción antes, y entonces se tendió la línea férrea. El subordinado sugirió que el jefe tomara el tren, ya que se dirigía a la 8ª estación. Tal oportunidad rara vez sucedía. Gordon estaba furioso. ¿Podría ser que su colega estuviera cansado de vivir? ¿Esta era una mazmorra temática de clase D? Aunque está bajo el control de la empresa, el grupo no tiene acceso a ella. Si entran en ella, permanecerán en ella. Taft no se unió a la compañía para morir tan estúpidamente al comienzo de Dreamworld 2. El subordinado estaba perplejo. El señor Chandler ordenó encontrar a Carl. Gordon estaba furioso, ya que era imposible llevar a cabo la orden. Además, si los chicos se suben al tren fantasma ellos mismos, entonces los duendes harán todo el trabajo para el grupo de Taft. Ark se traduce del español como arca, y aparentemente esto es una referencia al arca de Noé. Parece que el arca es de hecho la última base en toda la ciudad. Emily continuó poniendo a Cook al día, actualizando el sistema, pudo actualizar el teléfono, así que todo el tiempo estaban tratando de entrar en el arco. Entonces Cadence se dio cuenta de que era probable que el resto de los supervivientes estuvieran allí. Marshman sugirió que el escuadrón avanzara más rápido. Es poco probable que los supervivientes llegaran muy lejos. Glenn de repente comenzó a estar activo. Comenzó a arrastrarse sobre su cuerpo. Cadence le picaba todo el cuerpo. La mascota olía algo delicioso, no muy lejos de aquí. Necesito revisarlo urgentemente. Cadence decidió ir a ver qué había en la dirección hacia donde apuntaba Glenn. El escuadrón corrió tras él. El escuadrón que huía sabía claramente que la gente corría detrás de él, no los monstruos, ya que el escuadrón estaba hablando en voz alta. El equipo está tratando de ponerse al día con otra persona, no con el sobreviviente de la estación. La persona que huye se da la vuelta constantemente, y a veces incluso reduce la velocidad, como si quisiera atraer al escuadrón. La persecución llevó a los chicos a la sala de espera, luego el rastro del extraño desapareció, comenzaron a mirar a su alrededor. Harley se preguntó por qué el hombre que huía había traído al equipo hasta aquí. Tal vez era una trampa. Antes de que Francisco tuviera tiempo de parpadear, una flecha apareció a 1 centímetro del puente de su nariz. Tuvo suerte de que Cadence tuviera una buena reacción y no dejara que le dispararan a su compañero. Cook rompió la flecha por la mitad. Toda la zona estaba cubierta de humo. El enemigo desde una emboscada comenzó a disparar desde un arco contra el destacamento. El tirador no era visible. El personaje principal, junto con el detective, neutralizó las flechas voladoras. La reacción de Cadence fue más rápida que la velocidad de una flecha. Los chicos fallaron una flecha. Voló directamente hacia Emily, pero la jugadora no se confundió y destruyó el peligro que la amenazaba con un disparo certero. No tienes que preocuparte por ella. Luego Carl y el jugador, a pesar de los bombardeos, alcanzan al enemigo y lo destruyen. Finalmente, el personaje principal encontró al tirador. Estaba a punto de golpear al enemigo y noquearlo. Frente a Cook había un kobold. El personaje no atacó a la criatura, probablemente en algún lugar cercano a la grieta. Gibbs no tuvo tiempo de ahondar en la situación. Cadence trató de advertir a su compañero que el kobold no era peligroso. Pero el jugador ya era demasiado tarde. Una bala salió volando del revólver del cantante. Solo quedaba el humo que se disipaba. Aunque el disparo ya no se pudo evitar, Emily, al escuchar la advertencia, logró mover la trayectoria de la bala. Handleday estaba encantado con el jugador. Estaba seguro de que Cook sabía algo y estaba dispuesto a creerle incondicionalmente. El protagonista tuvo que explicar al equipo que no se enfrentaban a un monstruo, sino a una persona. Otros kobolds corrieron hacia el ruido. También resultaron ser personas. Algo malo les sucedió. El líder de los afectados decidió asegurarse de que los que llegaban aquí no fueran usureros. Se presentó al escuadrón como Nolan Black. El líder confirmó que sus hombres no eran monstruos. El equipo no confiaba en Nolan y sus hombres, por lo que Cadence decidió aclarar las cosas. Como todo el mundo sabe, los nombres de los monstruos están resaltados. La gente no tiene iluminación. Los miembros del escuadrón examinaron cuidadosamente a los kobolds, realmente blancos. Esto significa que hay jugadores regulares frente al equipo. Los monstruos nunca tendrán un nombre blanco. A continuación, Cook decidió averiguar por qué los kobolds los atrajeron a una trampa y luego atacaron a los chicos, si realmente odian a la gente. Black comenzó a demostrar con todas sus fuerzas que no era así. Atacaron a la escuadra por error. El líder le contó a la escuadra su historia. Toda esta desgracia sucedió por culpa de los usureros. El día de la inauguración de Dreamworld, el joven no entendía cómo el juego se convirtió en una realidad, y además tan cruel. Estaba desesperado por sobrevivir en un nuevo mundo postapocalíptico que nunca volvería a ser el mismo. En los viejos tiempos, a Black le encantaba jugar Dreamworld.
hasta que fue enviado al ejército. Subió de nivel hasta casi 200. También poseía muchos objetos que podían ganar muchas recompensas. Sin embargo, fue cuando se unió al ejército que se acabó el tiempo para el intercambio. Nolan nunca pudo ganar las recompensas. Sin embargo, no es una especie de recién llegado, por lo que con el desnudo en Dreamworld 2 no se quedaría. Después de eso, Black logró unirse con el resto de los sobrevivientes. Juraron mantenerse vivos todos y cada uno de ellos. Así que se dirigieron al laberinto de la elección todos juntos al nivel normal de dificultad. Nolan fue el único que pasó el laberinto en dificultad normal. Desde entonces, el equipo recién formado ha seguido sobreviviendo, pero Black ha demostrado ser la figura central. Y entonces, de repente, misteriosos mercaderes aparecieron por toda la estación. Se suponía que la tripulación no debía aceptarlos. Los comerciantes eran muy amables y acogedores, y compartían la comida y el equipo que vendían. La gente estaba muy agradecida, parecía una señal de buena ayuda, pero al final resultó ser una estafa ordinaria. Los supervivientes que no podían pagar a los mercaderes sacrificaban sus tarjetas de jugador, creyendo ingenuamente que era una mera inversión para su propio bien. Además, la gente no sabía entonces que la comida que los mercaderes compartían tan amablemente contenía drogas. Al firmar el contrato, los comerciantes nunca hablaron de lo más importante. Si las personas no pagan sus servicios a tiempo, tendrán que pagar con sus propios cuerpos. Resultó que estaba escrito en la parte posterior con letra muy pequeña, por lo que la gente perdió sus cuerpos. En algún momento, los comerciantes desaparecieron y aparecieron los usureros. Según los términos del contrato, se llevaron los cuerpos y desaparecieron. Y las almas de las personas permanecían encerradas en los cuerpos de los kobolds. Pero esto era solo el comienzo. Los usureros comenzaron a venir una vez a la semana a cobrar los intereses. Esto también estaba en el contrato. No se sabe dónde los usaban los comerciantes, pero sus recuerdos fueron tomados de la gente. Cadance de repente se dio cuenta de que los otros kobolds podrían no ser capaces de hablar porque el personaje principal necesitaba aclarar si alguien más había llegado a esta estación, por ejemplo, desde otra estación. Pero Nolan respondió que no había nadie, por lo que Cook preguntó si el monto de la deuda había cambiado, pero no cambió. El tipo tenía un plan. Preguntó cuándo vendrían los usureros la próxima vez. «Acuérdate del diablo y aparecerá». Fue en este momento que los usureros descendieron sobre la estación. El escuadrón decidió esconderse de los ojos de los invitados no deseados. Cook estaba muy enojado con los comerciantes y usureros. Los kobolds compraban absolutamente todo por el mismo precio, y el porcentaje era el mismo. Sin embargo, el grado de pérdida de memoria es diferente para cada persona. Algunos incluso han olvidado el lenguaje humano, y otros no. El detective y Emily seguían sin entender a dónde conducía Cadance. Escucharon al tipo con atención. En primer lugar, cada persona tiene una cantidad diferente de conocimientos y recuerdos en sus cabezas, ya que todas las personas son diferentes. Tomemos a Nolan, por ejemplo, sus recuerdos consisten en 23 años de vida. Otros jugadores eran más jóvenes y sabían mucho menos debido a su edad. Resulta que debido a esto, Nolan Black pelea con los usureros, aunque entiende que es más débil que ellos. Pero, ¿qué pasará cuando los kobolds olviden que alguna vez fueron humanos? Tal vez se conviertan en monstruos, ya que todos sus recuerdos se borrarán. Y dado que hay un alma humana en el cuerpo de un kobold, es por eso que el sistema los define como jugadores. Cadance se dio cuenta de que solo él y los chicos podían ayudar a los kobolds en una situación difícil. El prestamista caminó por la estación en busca de deudores. Los kobolds saltaron de sus escondites sobre él. Trataron de tomar al enemigo por sorpresa y al menos lo hirieron con sus flechas, pero la piel del usurero resultó ser mucho más gruesa. Todos los ataques de los kobolds no causaron ni una gota de daño al prestamista. El monstruo se acercó a uno de los deudores y lo tomó por la cabeza. El monstruo decidió recordar que hay que pagar por todo lo que se llevaron los kobolds, y luego el usurero aplastó al pobre tipo. Entonces, el monstruo comenzó a cuidar de los demás, corrió directamente hacia el deudor para hacer lo mismo con él. Cadance no dejó que un hombre indefenso luchara por el derecho a vivir ofendido. El tipo luchó hábilmente contra el atacante. El personaje principal no tiene la intención de tolerar tal actitud hacia los kobolds, que fueron cruelmente engañados. Mató al monstruo. El usurero, que también es un duende, se ve fuerte y también es un nivel 80. El atacante le pidió a Cook que no se entrometa en sus propios asuntos. Llamándolo cuero, Cadance señaló que el usurero en sí mismo es una persona. El personaje principal está cansado de rechinar la lengua. Es hora de actuar. Agarró al oponente por el cuerno. Tirándolo al suelo, el jugador blandió su maza y golpeó al enemigo con todas sus fuerzas. Una casa de empeño está lista. Queda lidiar con el resto.
El equipo tiene suficiente fuerza para proteger a los kobolds. Parece que para convertirte en un duende, debes lidiar con tus propios padres. Son muy diferentes de los kobolds. En este momento, el duende de fuego estaba alcanzando a uno de los deudores. Cook activó el ojo del dragón. El personaje principal se preguntaba si al jugador se le dijo de niño que era peligroso jugar con fuego. Había llegado el día del juicio final. El tipo quería lidiar con este usurero él mismo. Le pidió a Emily que cambiara a otros enemigos. Ahora el jugador se queda cara a cara con el duende. Puede escaparse en él al máximo. Reuniendo toda su rabia en un puño, Cadence golpeó al prestamista con todas sus fuerzas. Un golpe fue suficiente. Se enfrentó al duende en un instante, elevando su nivel, y el personaje principal también recibió una recompensa. Era un doble contrato. Era injusto desde el principio. Decía que un tal A tenía derecho a hacer que B se sacrificara o trabajara. B, a su vez, está obligado a pagar todo tipo de sobornos o dar dinero. Los comerciantes deben haber ocultado el contenido del contrato con un artículo especial. El escuadrón logró hacer frente a todos los usureros. Por el momento los kobolds no corren ningún peligro. Al menos, eso es lo que pensaron los chicos, hasta que apareció un resplandor rosado alrededor. Aparentemente las almas de los jugadores. Los kobolds también cayeron bajo los efectos de un hechizo desconocido. Sus almas abandonaron sus cuerpos. El escuadrón no sabía lo que estaba pasando, pero pudieron proteger a la gente del ataque de los usureros. Entonces Cadence llamó la atención sobre el reverso del contrato, que establecía que si había problemas con los usureros, quien vino a cobrar intereses de B, todos los poderes de B se transfieren a A. Todo fue provisto. Las almas de los kobolds están mezcladas en un todo. Están mezcladas entre sí. Después de la transformación, las almas volaron en cierta dirección a la velocidad del rayo. No se puede dejar así. El escuadrón se movió inmediatamente en busca de las almas voladoras. Tenían que darse prisa. Estos niños estaban en peligro. Al final, la persecución llevó al equipo al tren fantasma. Los chicos se sorprendieron por el hallazgo. ¿Podría ser que el tren todavía estaba funcionando? ¿Cómo era posible? El escuadrón estaba fascinado por la luz que provenía del tren. Anteriormente, el equipo estaba en la 10ª línea, pero ¿cómo pudo terminar aquí? Algo está claramente mal. Glenn se despertó de inmediato. Sintió mucha comida. Era necesario alimentar a la mascota a su antojo. Una advertencia sonó en toda la estación sobre la apertura de puertas. Cook rápidamente se dio cuenta de que se trataba de otra mazmorra. En Dreamworld hay muchas mazmorras diferentes que son solo el contenido principal del juego. Entre ellas se encuentran las llamadas mazmorras móviles en forma de carros o barcos. Tan pronto como el escuadrón llegó aquí, este tren no estaba aquí, por lo que frente a los chicos es solo una de las mazmorras móviles. En ese momento, las almas habían llegado. Volaron directamente hacia la ventana del tren, lo que significaba que se dirigían a la mazmorra. Cadance decidió consultar con el detective sobre qué hacer, y Orson también estaba desconcertado. Cook preguntó si el policía se había dado cuenta de que el tren era un calabozo, y si el escuadrón entraría en él. Es posible que pierda para siempre la oportunidad de encontrar a uno de los supervivientes del campo. Si alguno de ellos hubiera sobrevivido, no habría pasado. Además, no hay rastros de la batalla. Marshman aceptó por sí mismo que no tenía sentido perseguir al fantasma. No sabían si alguien del campamento había sobrevivido. En primer lugar, era necesario salvar a los niños. Sus almas están ahora en peligro. Cook estaba totalmente de acuerdo con la opinión del detective. Después de eso, el escuadrón se preparó con una nueva aventura y se subió al tren. No tuvieron otra opción. Riley no pudo obtener una tarjeta de embarque y se convirtió en un objetivo para los trabajadores de la estación. Becker solo tiene el nivel 52. Está seguro de que no podrá sobrevivir en la mazmorra de rango D. El joven duende encontró al polizón y se rió maliciosamente. Hoy habrá un día festivo en su calle. Era lo suficientemente ágil como para que Riley ni siquiera pudiera lastimarlo. El duende claramente se estaba burlando del niño. Becker ya no tenía resistencia. Estos malditos monstruos no atacan, sino que simplemente juegan. La misión fracasó. El personaje no pudo obtener una tarjeta de embarque y ahora Riley es un objetivo para un trabajador de la estación. El tipo estaba aterrorizado. Un duende enorme estaba parado justo detrás de él. El trabajador agarró al polizón con una mano y lo arrojó a una habitación oscura. El sonido de las cadenas tronó desde la oscuridad. Y luego un hombre desconocido gritó desgarradoramente, lo que hizo que el jugador entrara en pánico. Acostumbrado a la oscuridad, Becker miró a su alrededor. Había mucha gente en la habitación, encadenada. En la parte trasera del tren, los jóvenes duendes estaban molestos porque no se habían cansado de jugar con el polizón. Después de un tiempo, nuevos pasajeros entraron en el tren vacío. Los jóvenes duendes no habían visto gente en mucho tiempo.
Los miembros del equipo miraron a su alrededor. Vieron pequeños enemigos que no tenían prisa por atacar a los invitados. Los duendes parecen inofensivos, pero su nivel es definitivamente superior a 70. Pero esta es exactamente la raza que se divierte deshaciéndose de las personas. Gibbs miró a su alrededor y notó algunas rarezas, llamando la atención de los demás. El lugar se parecía más a un vagón de carga que a un vagón de pasajeros. Así es, porque esta es una mazmorra de clase D. Las mazmorras no siempre se corresponden con su apariencia. Por ejemplo, tomemos una escuela caída. Exteriormente era una escuela ordinaria, pero por dentro resultó ser claramente más grande de lo que debería ser. Mirando la vista desde la ventana, Cook notó que no estaban bajo tierra, sino por encima de ella. Está claro que esta no es una mazmorra fácil. Tan pronto como el escuadrón entra aquí, las alertas llegan constantemente. Pronto vendrá un empleado de la estación y comenzará a revisar los boletos. Si no hay boleto, los pasajeros se convertirán en un objetivo de los trabajadores de la estación. Es una mazmorra temática, y para superarla, los jugadores deben comprender las reglas que solo existen en ese lugar en particular. Después de lidiar con el joven duende, el personaje principal recibió una recompensa en forma de tarjeta de embarque. Emily Gibbs también se enfrentó a la tarea lo suficientemente rápido, ganando un boleto de un solo disparo. Después de eso, Marshman envió al joven duende a un largo descanso y recibió una multa. Harley fue la última en hacer frente. El equipo estaba desconcertado por la rapidez con la que se enfrentaron a la misión temática. La felicidad no duró mucho, ya que Cadence exigió que el equipo tirara las entradas. No tienen tiempo para una redada en toda regla. Al parecer, el trabajador de la estación comienza a atrapar a los evasores de tarifas. Comienza en la parte trasera del tren. Así que, ¿por qué los chicos no lo atraen? Glenn estaba feliz de deshacerse de los boletos. Gibbs supuso que el personaje principal los iba a hacer cebo. El escuadrón no sabía exactamente dónde estaban las almas de los niños. Y para descubrirlo y sobrevivir, debes actuar de manera impredecible, porque esta es la única forma en que pueden atrapar al empleado de la estación. Francis se preguntó qué hacer con los jóvenes duendes que se escondían en los rincones. Pensó que los duendes le tenían miedo al señor Carl, pero Cook era más inteligente. La búsqueda falló. Los jugadores se convirtieron en un objetivo para el trabajador de la estación. El empleado de la estación entró en la sección de cola. Fue de él que los pequeños duendes se acurrucaron en lugares oscuros. El empleado se acercó a Cadance y le preguntó dónde estaba su boleto, a lo que le dijeron que el hombre había perdido su boleto. El duende anciano quería seguir diciendo que estaba prohibido viajar sin boleto, pero el personaje principal se adelantó al monstruo y lo golpeó. El oponente estaba en el suelo en un instante. No esperaba que el polizón fuera tan fuerte. El trabajador de la estación no podía tolerar tal actitud. Saltó y quiso golpear al tipo. Cook evitó el ataque, decidiendo aprovechar la oportunidad. El personaje principal agarró el cuerno del duende y lo golpeó en la cara con la rodilla. Desorientando por completo al enemigo, Cadance les asestó el golpe final, poniendo fin a la batalla. El personaje principal decidió aclarar si el duende era realmente un trabajador de la estación. El controlador local no tenía prisa por responder la pregunta. El escuadrón no esperaba tal descaro de su camarada, especialmente en el calabozo de rango D. Al jugador le pareció divertida la situación. Al final, solo necesitaban derrotar al duende mayor. Ahora no tienen que preocuparse por el boleto. El personaje se sentó en el controlador y continuó su interrogatorio. Cadance quería saber dónde escondía el monstruo las almas. El duende no quiso decir dónde había escondido las almas hasta que Cook soñó con golpear al interrogador. Inmediatamente se separó. El trabajador de la estación confesó que las almas estaban en Don D, pero no recordaba nada más. Después de eso, el personaje principal exigió las llaves del duende, porque el trabajador ya no necesita completar la misión. El controlador no quiso entregar las llaves. Cadence decidió tomarlas por la fuerza, pero el duende se resistió. Entonces el tipo decidió tomar medidas extremas y envió al trabajador de la estación a un breve descanso. Cook detuvo al trabajador de la estación y también le robó. Además, el duende lo pidió. El personaje recibió un objeto oculto. Esta es la llave del área F. Regresó al equipo y dijo que era hora de mudarse. Marshman no pudo soportarlo. Comenzó a regañar a Cook por su comportamiento. Después de todo, el duende también es un jugador. Tal vez también fue una víctima. No todo es tan simple como con un kobold. Una persona no se convierte en un duende, incluso si le roban el alma. Para hacer esto, debe matar a sus parientes o realizar la alimentación reproductiva. Es decir, debe comerse a una persona. Así que el grupo debe olvidarse de lo que es la lástima cuando se trata de duendes. No tardaron mucho en buscar un pasaje. Los chicos se adaptaron rápidamente a esta parte del plan. El equipo recibió un logro.
Ganaron el título de Speed Dungeon Crawler. Los puntos de experiencia ganados en la mazmorra aumentan en un 2%. Orson comenzó a preocuparse si era posible hacer esto. Había escuchado que era imposible completar una mazmorra temática hasta que terminara la misión. Cook dijo que los jugadores deciden por sí mismos cómo van a conquistar la mazmorra, ya sea que jueguen de acuerdo con los métodos habituales o de acuerdo con métodos no estándar. Continuó explicando que los jugadores pueden usar trucos, artículos útiles y, a veces, huevos de Pascua del propio sistema. Después de pasar por el pasaje, el equipo llegó a la zona segura de F5, un lugar de descanso con árboles. Al entrar en el coche, el escuadrón vio a unos hombres cenando tranquilamente en una mesa, con ramas de árboles que crecían por encima de ellos, creando un ambiente acogedor. Uno de los hombres se fijó en la gente que entraba. Estaba claramente insatisfecho con lo que veía. Cadance miró a su alrededor. En la esquina más alejada había gente encadenada al cuello, hambrienta y como si estuviera bajo el control de alguien. Al parecer, el escuadrón se reunió con los malvados mercaderes de los que hablaban los kobolds. El hombre preguntó con insatisfacción si había boleto. Cook respondió con confianza que no había boleto, que sabía lo que estaba haciendo, que el tipo había pensado en su plan. El malvado comerciante alcanzó al invitado, llamándolo degenerado. El comerciante estaba a punto de dar una lección a sus invitados. Después de esperar una pausa, Cadence preguntó si hacía demasiado calor hoy. El equipo estaba perplejo. El hombre invitó al chico a seguirlo, entendió de lo que estaba hablando y se suavizó un poco. La orden estaba lista. El comerciante llevó a los chicos a la mesa y les ofreció un bocadillo. Deben haber estado cansados en el camino hacia aquí. El escuadrón finalmente dejó de entender lo que estaba sucediendo en este lugar. Emily discretamente sacó un revólver. La tripulación se sentía fuera de lugar. Realmente no querían comer, especialmente después de la historia de los kobolds. El hombre se presentó como el señor Eccles. Él era el jefe aquí. Al lado del joven se presentó como Kant. Cadance estaba feliz de conocer a los comerciantes. Marshman decidió averiguar qué estaba haciendo el tipo. El personaje principal explicó que había un elemento inusual en el paquete de duendes que le interesaba a Cook. Solo había una contraseña para un lugar de descanso bajo los árboles. La contraseña era una frase que no era demasiado hoy. Para ser honesto, la búsqueda de almas es solo la mitad del problema. Lo principal es encontrar una manera de devolverlas a los niños. Y para hacer esto, debe desenterrar información sobre el contrato que se celebró con los hijos de estos comerciantes. Mientras el equipo estaba distraído, aparecieron jóvenes duendes, pero desde donde aparecieron en la zona segura. El señor Ackles decidió aclarar la situación, sin importar cómo el tipo supiera la contraseña, pero esta fue el mes pasado. Estos bastardos son demasiado prudentes. Cadance se puso los guantes. El hombre ordenó a los duendes que destruyeran a los invitados. La jugadora sacó su revólver y rápidamente disparó a varios monstruos. El detective y Harley trabajaron en parejas. Los comerciantes estaban asustados por la fuerza de los chicos. Eran demasiado fáciles de tratar con los pequeños duendes. Los comerciantes se apresuraron a otra zona. Marshman supuso que los reptiles podrían intentar escapar y les bloqueó el camino. Los mercaderes no pudieron escapar. Los villanos sacaron sus armas. Estaban seguros de que Marshman solo no podría hacerles frente. Sin embargo, una lanza fue suficiente para que Orson les diera una lección a los dos mercaderes. Cuando los mercaderes fueron derrotados, Cook dijo que quería arreglar todo pacíficamente y ahora era el momento de que los hombres comenzaran a hablar. Ackles llamó matones al equipo tan pronto como se atrevieron a desafiar a Jared. Cadance no estaba lista para escuchar el nombre de Jared aquí, en el calabozo de la clase D. El comerciante se echó a reír. Estaba seguro de que ahora el tipo se había dado cuenta de lo que había hecho, porque acababa de rebelarse contra Rubén. Estas palabras hicieron reír a Cadance. No tenía sentido que le tuviera miedo a Jared. Solo estaba en el 9º lugar de la clasificación. La plantilla ha vuelto a perder la línea semántica de lo que está pasando. Está claro que Cook no les está diciendo nada. Es decir, los mercaderes quieren decir que Rubén, este estafador, está ahora en esta mazmorra. Jared ocupa el 9º lugar entre los comerciantes de mazmorras. Subió a la cima del mundo sin participar en hostilidades. Por lo general, se caracteriza por una de dos opciones. O Jared es terrible y nunca debes pedirle dinero prestado. O Jared es confiable. Esta persona hace tratos justos y respeta los términos. Y solo de él era posible encontrar productos de la mejor calidad. Y lo más importante, estaba listo para ir al fin del mundo por un cliente.